ese punto estaba yo pudiendo hablar con los clientes, ayudando a entender lo que es el costo, los efectos secundarios de ciertos medicamentos y el entendido. I was having a direct impact on patient adherence and spent my time educating on disease states and medications. I was having a direct impact on patient adherence and spent my time educating on disease states and medications. Estaba tratando de hacer el esfuerzo de mantener el impacto en la adherencia y también en lo que es la educación con ellos, mantener los clientes mantenerse en adherencia, se puede decir. I was really good at it. I had a way of speaking to patients to help them to overcome those barriers that they were facing. Ciertas barreras que estaban pasando nuestros pacientes, pues ayudándole a poder tener el éxito en medio de eso. And from there, I was brought over to lead the clinical pharmacy team at a call center that's associated with transaction data systems. Después estuve trabajando con el call center, con transaction systems, y el manejo de ese sistema. I wasn't on the phone that much, but I was able to train pharmacists and pharmacy technicians in medication therapy management and adherence solutions. No estaba tanto ya en ese punto en las llamadas directamente, pero ya era más en el manejo de cómo usar el sistema para poder apoyar nuestros farmacéuticos. I continued to move up to operations manager, which I was responsible for all programs with a team of 150 pharmacists and 250 pharmacist technicians. Ya teníamos 150 a 250 farmacéuticos y técnicos, el cual se me dio la oportunidad de ser líder de ellos. We were making millions of outreaches across the country, and this really opened up the door for the current position that I hold. Ya estábamos alcanzando millones a nivel nacional y eso se me ayudó a abrir la puerta a esta oportunidad. All right, so that's enough about me and my path in pharmacy, so we're going to jump into the objectives and really why you're here today. Sí, claro, eso es un poco ya acerca de quién soy yo y lo que he podido hacer, pero vamos a entrar al objetivo de hoy. So the first objective at the completion of this presentation, you should be able to know why medication therapy management is important. Claro, al final esto es poder entender aún más por qué el manejo de estos medicamentos y es importante. This is a very broad term, and some refer to medication therapy management, or MTM, as comprehensive medication reviews. Sí, es un término bastante genérico lo de MTM, pero es un poco más envuelto y ustedes saben, más comprensivo para poder traer servicios eficientes y eficaces. We're going to talk about the evolution of MTM, who qualifies, and look at the overall effectiveness and impact of programs. Vamos a hablar sobre MTM, la evolución, el crecimiento y el desarrollo de este sistema y cómo ahora nosotros podemos beneficiarnos ya a este punto más desarrollado. So the second objective, we're going to establish the best relationship between MTM, adherence, and synchronization for a patient. Entonces el enfoque va a ser lo que es MTM y la relación que tiene con adherencia y sincronización para el paciente. We're going to examine all three and really determine how this can help to improve patient outcomes. Vamos a enfocarnos en esos tres y entonces ver cómo eso nos va a ayudar en los resultados que queremos con nuestros pacientes. And the third objective, we're going to learn how to calculate the days covered, or PDC, or proportion of the days covered. También uno de los objetivos va a ser también lo que es PDC, que son los días que han sido cubiertos, y establecer un plan de acción. We're going to discuss how proportion of days covered is utilized for all three adherence quality measures. We're going to discuss how proportion of days covered is utilized for all three adherence quality measures. Sí, entonces, también estamos hablando de lo que son los días de proporción. Y poder identificar las tres áreas que nos está influenciando, que es adherencia, sincronización. Objective 4, we're going to look at real-world examples on how pharmacies primarily use MedSync and focus their time on the patient instead of filling prescriptions all day. Vamos a ver ejemplos cómo diferentes organizaciones usan MedSync para poder trabajar con el manejo de sus pacientes. And we're going to discuss how an advanced computer system will help improve patient outcomes. Y vamos a también hablar como un sistema ya avanzado
nos va a poder ayudar a tener mejores resultados con pacientes. We're going to show examples of how it will make your workflow more efficient. También vamos a hablar cómo nos va a ayudar a poder ser más eficientes en el manejo del workflow o cómo el sistema tenemos de comunicación. We're also going to see how integrated platforms are available that focus on clinical interventions to help bring in another source of revenue. Vamos también a ver la plataforma y cómo nos ayuda a intervenir para poder traer también más ganancia. Yeah, you want to work smarter, not harder, and really examine the data to improve your overall margin. Claro, queremos ser más inteligentes trabajando, no tienen que trabajar tan fuerte para poder tener, como quieran, buenos resultados. And there's certain software systems out there that can really help to improve this. Claro, y hay softwares ya que existen que nos ayudan a poder tener esos resultados. And finally, we're going to examine how patients, the pharmacy, and PBMs benefit from medication synchronization. También hablamos de cómo la farmacia, los pacientes, los PBM se benefician de tener sincronización con los medicamentos. And at the end of the presentation, I'm going to make sure we leave time for questions if there are any. Y al final, claro, les voy a dar la oportunidad si tienen preguntas. All right, so the anticipation has been building, so let's jump right into medication therapy management, or MTM. Bueno, empecemos de una vez ya. Patients always have always sought pharmacist consultation for drug and disease state related questions. Claro, los pacientes siempre buscan una manera de también preguntar a los farmacéuticos, preguntas con relación. As a pharmacy technician, I always ask, do you have any questions for the pharmacist? Como técnico de farmacia siempre les pregunto, ¿ustedes tienen alguna pregunta para el farmacéutico? Pharmacists have been providing MTM services long before the term was even mainstream. Ya los farmacéuticos, ya antes de que se inventara esa terminología de la MTM, ya ellos tenían ese concepto en acción. Pharmacists have been checking drug-drug interactions, appropriate dosing, and gaps in therapy. Ya los farmacéuticos ya estaban hablando acerca de la interacción que uno tiene con las farmacias y la dosis y cómo usarlos apropiadamente. With all of these checks being done as the pharmacist is performing the final check before the prescription goes out the door. Claro, con el farmacéutico estando bien envuelto en lo que es examinar y asegurarse antes de que se le distribuya al paciente bien los pasos. Fairview Health Services is known for its first standardized program back in 1998. 1998? Yes. Which one? Fairview Health Services. Okay, Fairview Health System va a estar hablando de eso, que en el 98 estuvo envuelto en un análisis. And currently they have 54 MTM clinic locations are serving over 25,000 patients. Ellos tienen 54 PBM que están sirviéndole a 25,000. Sí. 225. My team at the call 25,000. center was able to complete over 250,000 medication reviews and identify and address over 3 million drug therapy problems. Yeah. Unfortunately, I don't have notes, and I can't. We'll have to keep. Yo les voy a... Ustedes, tengo que hacer una pequeña aclaración. En la interpretación, ¿ustedes están entendiendo o entienden lo que es parafraseado? No es exactamente lo que le está diciendo, es el concepto por encima. ¿Están bien entendiendo? Quiero aclarar y me pueden escuchar bien. Alguna de estas terminologías no lo voy a poder decir, obviamente, aunque estoy en la medicina, pero no en la farmacéutica como ustedes, pero simplemente quiero asegurarse que esa parte esté clara, ¿ok? Gracias. So my point being, MTM has come a long way in the past 25 years in the way that it's delivered and the effectiveness it provides. En otras palabras, 25 años lleva los sistemas de MTM y en el desarrollo y cómo han ayudado en el manejo del cuidado del paciente. So I'd like to give some statistics around prescription drugs in the U.S. so you can have a reference on the importance of MTM. Claro, quiero dar unas estadísticas para que tengan a mano la importancia de lo que es usar MTM en el manejo de los servicios. So according to singlecare.com, there are more than 20,000 prescription drugs that are approved currently on the market. 20,000. Tenemos 20,000 recetas que ya han sido aprobadas para el mercadeo.
About 66% of U.S. adults take prescription drugs. 66% de los adultos toman las recetas. 85 of those U.S. adults aged 60 or older reportedly use prescription drugs in the U.S. Entonces, 85% de los adultos mayores de 60 han respondido diciendo que están usando And the highest medication por más de 30 días. The highest medication spending in the U.S. includes anti-diabetic medications and for respiratory diseases. Y la mayoría de los medicamentos siendo para manejo del diabetes y enfermedades respiratorias. Medication therapy management, or MTM, is defined as a distinct service or group of services that optimize therapeutic outcomes. Claro, MTM siendo servicios que en conjunto con diferentes entidades pueden ayudar en el mejor manejo del servicio para el paciente. And really, this is just a fancy way of stating that MTM helps ensure optimal health outcomes for patients. MTM es una manera fina para decir queremos lo mejor para el paciente y el mejor resultado, pues este es el sistema que usamos, MTM. The Medicare Prescription Drug Improvement and Modernization Act of 2003 was a landmark bill. It was a coverage that really provided MTM programs for Medicare Part D programs. An author wrote in the Pharmacist Consult that aging population, a greater variety of medications available to treat illness, and increasing drug costs was really the catalyst for MTM programs. So, en otras palabras, estaba en un resumen de qué han sido los puntos que ha ayudado que el sistema de MTM tenga el éxito hoy en día. An author wrote in the Pharmacist Consult that MTM is still necessary due to ineffective drug therapies, unnecessary drug therapy, and polypharmacy. Claro, hay ciertas cosas que no son efectivas con relación a ciertas terapias, no son tan beneficiosas como uno piensa, y entonces el manejo de MTM apropiado nos ayuda a identificar también. Polypharmacy is the filling of medications at multiple pharmacies or utilizing multiple doctors for the same medication class. That's polypharmacy. Yeah, polypharmacy. Polypharmacy, usando sistemas múltiples de farmacias para poder tener sus resultados como ellos desean, en otras palabras, dando un ejemplo. The article goes on to discuss that preventable mediation-related problems are estimated to be one of the top 5 causes of death for individuals 65 to 80 years of age. There are also major causes of confusion, disability, and loss of independence. So establishing MTM, I just wanted to go through the history of the Asheville project. Él va a dar un historial acerca de un proyecto que se hizo en Asheville. This project did a lot of important work with asthma, diabetes, and hypertension. Con el asma, diabetes, hipertensión, ellos hicieron enfocados en ese tema. The study is significant because it utilized the community pharmacists for local clinical assessment. Este estudio fue importante porque usaron como ejemplo farmacias de la comunidad. The community pharmacists also established goal setting, monitoring, and patient education. Claro, estos farmacéuticos de la comunidad estaban envueltos en lo que es la administración y también la educación al paciente. The Asheville project produced multiple scientific articles and is recognized as an inspirational healthcare model. El proyecto que se hizo en Asheville ha llegado a un punto donde ha sido de mucha inspiración y punto de vista para la industria. The Asheville project is considered the first step in proving how pharmacists can impact improved patient outcomes. Este proyecto que se hizo en Asheville fue uno de los primeros pasos en determinar la intencionalidad que uno puede tener para los resultados que uno quiere con pacientes. The study was able to establish a reduction in healthcare costs by an average of $2,000 per member per year. $2,000 en economía por paciente, el manejo apropiado fue lo que nos trajo ese estudio.
And more importantly, it was able to establish a reimbursement model for community pharmacists. Y también nos dio un modelo de reembolso para las farmacias de comunidad. So this plan was driven by health plan and it was patient-centered. Este plan se hizo teniendo el paciente como el punto céntrico en su decisión. And really important, the sites were all integrated with a platform that established all 12 of the pharmacies that went off the same PMS. Y lo que se logró en esta intención fue usar un software, una plataforma que las 12 farmacias pudieron unificarse y poder usar igual. And in the article, it was established that this integrated platform improved pharmacy efficiency and patient appointments. Usando todos la misma plataforma, claro, ayudó y fue beneficioso para el paciente en mantenerse con los resultados que ellos estaban buscando. So we're not going to get into the statistical weeds, but for the sake of being thorough, I did want to go through some of the stats from the Asheville project. Si quiere por lo menos dar algunos de estos resultados que se vieron en este estudio, no todos. The main objectives of the article were to assess the persistence of outcomes for up to 5 years in a community-based pharmaceutical care. Una cosa que querían analizar, por lo menos fue un estudio de 5 años y ver qué tipo de resultados le estaba trayendo este estudio. This was designed as a quasi-experimental longitudinal pre-post cohort study, and the setting was in 12 community pharmacies in Asheville, North Carolina. Yeah, in Asheville, North Carolina. Prácticamente son esas 12 farmacias en acción y viendo los resultados de ellos usando toda la misma plataforma. The patients participating were city employees with diabetes that were covered by self-insured employer health plans. Estos eran pacientes, un grupo de estos pacientes eran con relación a diabetes. All 12 pharmacies were trained in a diabetes certificate education program. Todas las 12 farmacias estaban envueltos iguales, todos educando a los pacientes de misma manera. And they were reimbursed for their pharmaceutical care services, or PCS. Estaban siendo reembolsados, claro, usando el sistema de cuidado, los sistemas de farmacia y sus servicios. And this is a huge point of emphasis because of the integrated platform. It allowed pharmacists to get paid for the services they were providing. Era un punto importante porque ayudaba al reembolso de estas farmacias. This reimbursement model is the basis for the current CMS MTM model today. CMS, MTM, ese modelo parece que es principal en cómo tener el reembolso. So you remember, you want to work smarter, not harder. Recuerda, siempre tratar de ser más inteligente, no tener que trabajar tan fuerte. So you want to utilize a system that improves workflow efficiency and allows for more time spent with the patient. Si uno quiere crear un sistema que es más eficiente y también puede traer Spend more time with the patient. y poder, que sea crear un sistema eficiente para poder pasar más tiempo con el paciente. The interventions consisted of education by certified diabetes educators. El sistema tenía educadores de diabetes certificados ayudando al paciente. And the patients had scheduled follow-ups for a 5-year span. Y entonces los pacientes por 5 años tenían que dar citas de seguimiento para el trato. And during these follow-ups, the clinical assessments were being completed by the pharmacists and the patients, and they were working together. Durante estos 5 años, el paciente se reunía con el farmacéutico para ver cómo iba el manejo del cuidado. Comprehensive medication reviews, or CMRs, are the very same thing that were being done in the Asheville project. CMRs, si están familiarizados, es lo que también se estaba utilizando en el manejo de este proyecto. The main patient outcomes measured were glycosylated hemoglobin A1C, or just A1C. Claro, los resultados de la glucosa A1C era una de las cosas que se evaluaban. They were also looking at serum lipid concentrations. Los análisis de sangre, los lípidos también.
era lo que se estaba analizando. And the study really focused on medical utilization and cost over time. Y también se estaba analizando cuánto medicina ha tenido que utilizar y el costo a largo plazo. CMS really harped on the results from the reduction in healthcare-related cost, and we'll discuss that in the next slides. Entonces en la próxima slide él va a estar hablando sobre algunos de estos resultados con relación a eso. For A1C, there was a decrease in average A1C, seeing 50% of the patients showing improvements. Se ve con relación a los estudios de glucosa A1C que hubo por lo menos ha bajado la medida de la A1C un 50% demostrado con mejoramiento de servicios para el paciente y que le están dando seguimiento. And there was also the same reduction in lipid concentrations for the patients. Igual se vio ese nivel de reducción con los pacientes que estaban dando seguimiento con sus examinando sus niveles de lípidos. The 5-year study saw medical utilization cost over time shift from inpatient and outpatient over to prescription drug cost. So for inpatient, outpatient, and then now to drug. Yes. Se está viendo la economía también cuando el paciente, en vez de darse los servicios internamente en hospitales, se están yendo ya ambulatorias a sus visitas médicas. And what this really means is that there was a decrease in doctor visits because of emergencies, and we saw prescription costs go up because they were filling more medications. Se estaba viendo que ahora que habían más visitas médicas con los doctores, también se estaba viendo el manejo del uso de medicamentos, ya había más adherencia, se estaba usando más. So at first that sounds bad, but an increase in prescription cost means that these patients became more adherent to their medication therapy. Claro, el costo de esos medicamentos subieron, pero no es tan bueno ver eso, pero a la misma vez se estaba viendo más adherencia con el uso de esos medicamentos. Another interesting result was decreased days of sick leave for those employees that were a part of this program. Otra cosa que se notó fue que menos empleados estaban pidiendo días libres por enfermedades. And they saw an estimated increase in productivity of those employees by $18,000 annually. Y se estaba viendo que por $18,000 anualmente estos empleados estaban trayendo más productividad. So patients who had diabetes and were receiving the ongoing pharmacy care services maintained improvement in A1C over time. Se ve que los pacientes que padecían de diabetes, usando este manejo del sistema del cuidado de ellos, mejoraron sus niveles de A1C con el tiempo. And once again, it was noticed that employers saw a decline in mean total direct medical cost. Y claro, los empleadores lograron ver también que bajó la medida del costo médico. So quality programs including gap closures, adherence programs, and comprehensive medication reviews. No, pass on that. All these programs are designed to have positive impact on patient outcomes and reduce medication cost. Claro, todo esto es para mejorar la calidad del servicio de salud del paciente y también el costo. Identifying medication-related issues prior to a hospital visit is less expensive than actually paying for that hospital visit. Yes. Identificando problemas de salud antes de que el paciente termine internado en un hospital les ayuda a reducir el costo. And there are countless peer-reviewed articles that discuss the benefits of MTM, adherence, and medication synchronization. Claro, y hay varios artículos que hablan de eso, de los MTM, adherencia y sincronización y cómo todo eso en conjunto ayuda a esos resultados. So we've established why MTM is important. Now we need to jump to what it is. Bueno, sabemos por qué es importante el MTM, pero vamos a hablar un poquito más de qué es MTM. Since the implementation of MTM in 2006, there's been a lot of changes. Se implementó en el 2006, pero desde ese entonces han habido muchos cambios. In 2006, there were very few mandatory requirements and had a loose general framework.
Sí, era un término más genérico, con menos reglamentos, en más detalle y profundidad. Pero sí. But if you do have any questions about why certain members are eligible and certain members are not, I can definitely answer those Si for you. tienen preguntas de cuáles son los miembros que son elegibles y quienes no son elegibles, podemos entrar luego en más detalles si tienen preguntas. You will see at the bottom. Preguntas. You will see at the bottom there are required services, which is an annual comprehensive medication review and quarterly targeted medication reviews. Okay, ya saben que uno de los requisitos es tienen que tener un estudio y resumen anual del paciente y farmacéutico de sus medicamentos, y entonces por lo menos 4 veces al año tienen farmacéuticos que identificar a quienes son los que más necesidad tienen. So there are core MTM elements, which are the medication therapy review, Los elementos son repasar las terapias de los medicamentos. and as stated, this is commonly referred to as a comprehensive medication review, or CMR. CMR parece que es lo que le está abreviando este sistema. The personal medication record is simply the medication list that the patient receives after the review. Claro, después de repasar la terapia, sigue entonces el récord o la lista de todos los medicamentos que ese paciente está recibiendo. And sometimes this is referred to as a personal medication list, or a PML. PML puede ser también representativo de cuál es la lista de esos medicamentos de ese paciente. The Medication Action Plan, or MAP, is where the provider lists actionable items that need to occur after the comprehensive medication review. Después que se analiza el listado de los medicamentos, entonces entramos a lo que es el plan de acción que se va a tomar con cada este medicamento. The fourth core element is intervention and referral, and this is really where you would document any recommendations that you're making to the physician. Claro, le sigue el paso donde hay intervención, y si hay que hacer un referido, donde ellos están colocando en un historial, mira, le hicimos un referido, esto tiene que estar documentado. Documentation and follow-up is where you document any drug therapy problems that were identified. Si hubo un problema con un medicamento, pues ellos vienen y documentan esa información. And this is where your PMS or platform really take part to make sure that you're doing a good job. Y PMS, o sea, esta plataforma electrónica es lo que nos ayuda a poder hacer este trabajo muy bien. So as stated, the medication therapy review is also known as a CMR. El repaso de los medicamentos comprensivo, CMR. So in good practices, when you're reviewing the medications, you want to make sure that the patient has those medications with them. Claro, en buena práctica queremos asegurarnos que para que eso sea eficiente, el paciente tenga sus medicamentos. And you can see that this can be live, interactive, it can be in person, or it can be over the phone. Esta experiencia, para asegurar que eso esté pasando, puede ser interactivo, puede ser por teléfono, diferentes métodos. And the goal of this is really to get an accurate medication list for the patient. Y la meta de esto para que el paciente mantenga un récord detallado, específico de lo que ellos están debiendo tomar. Now, I do get the question a lot, like how long should a comprehensive medication take? So in the Journal of Pharmacy Technology, it does suggest that 30 to 45 minutes is required for a comprehensive medication review. But I can train you to be more faster and efficient, and typically my pharmacists were doing it about 15 to 20 minutes. Con relación al manejo y el uso de este desarrollo, son casi unos 20 minutos los farmacéuticos de él tener que hacer este proceso. So this is an example of the personal medication record or personal medication list. Y aquí está el listado de las recetas personales de los pacientes. And for those of you that have done comprehensive medications reviews, this will look very familiar to you. Y las personas que han hecho ya un análisis comprensivo de medicamentos con el paciente. It's están very, tan very familiarizados. specific font and spacing. Es igual, ¿verdad? El tipo de letra, los espacios. In this example, the Pradaxa 150 milligram capsule, you'll see that it says take 1 capsule by mouth in the morning and 1 capsule by mouth in the evening. Como dice aquí, cómo usar una cápsula, una pastilla por la mañana y una pastilla también por la noche. So I just wanted to show you this as an example of what the documentation looks like.
Simplemente enseñarles un ejemplo de cómo se ve este tipo de documentación. And having the right system in place will allow this to be more efficient and allow you to meet those standards set by CMS. Teniendo un sistema nos va a ayudar, claro, a ser más eficientes en poder mantener este manejo. So the medication action plan, this is an example that if the patient mentioned possibly having dizziness when taking 2 blood pressure medications. Medication action plan. Yes, I'll say that again. So an example for something that would be on the medication action plan is if a member is taking 2 blood pressure medications and they're experiencing dizziness. Okay, uno de los ejemplos que se categoriza para estar en este plan de acción es, por ejemplo, un paciente que se está tomando 2 pastillas para el manejo de la presión arterial y en conclusión está causando mareo. And on the action plan, the pharmacist would mention separating those blood pressure medications, maybe one in the morning and one in the evening. Entonces el farmacéutico identifica eso, dice, mire, tómese uno en la mañana y tómese uno por la noche. Also adding if the dizziness does not subside that we want to contact the provider. Claro, y si ese mareo no se le ha ido, entonces usted va a tener que contactar a su doctor de cabecera. And once again, the right platform will allow you to specify the interventions and tag these medications within the system. Y usando la plataforma adecuada uno va a poder identificar estos problemas que se presentan. So the intervention and referrals, we've slightly touched base on these. Hablamos un poquito acerca de lo que es los referidos, intervención. And there are some potential listed reasons why you would contact the prescriber after doing a medication review. Y aquí hay algunas de las razones por las cuales contactar al paciente que está en el plan. So an example here, let's say a patient is complaining about taking too many medications, commonly referred to as pill burden. Un ejemplo es un paciente que se está quejando que está teniendo que tomar muchos medicamentos. And if that patient is taking 2 generic medications that do come in one form, potentially offering that to patient to reduce the amount of pills they're taking every day. Por ejemplo, si está tomando el paciente 2 medicamentos que quizás se pueden presentar usando un medicamento, entonces identificar eso y hacer ese cambio. Another good intervention and something that is extremely important is really in the mental health field. Otra área donde sería bueno identificar es en el área de salud mental. This is the section where you could give the patient the number if they're feeling any type of suicidal thoughts. Y ahí uno puede identificar ciertos métodos si el paciente está teniendo pensamientos de suicidio. The National 988 Suicide and Crisis Lifeline is now available even through texting. Me parece que ya tenemos un sistema puesto que se puede usar por sistema de texting, ¿verdad? Para poder identificar o comunicar con esos pacientes. I bring this up because this is the type of life-saving interventions that can happen during these medication reviews. Mientras que se hacen estos repasos de medicamentos, ese sería, por ejemplo, un ejemplo de un uso valioso para poder alcanzar a estos pacientes que están pasando por este tipo de pensamientos. So documentation is an integral part of MTM. Documentación es una parte integral de este sistema de MTM. And this is not just for the patient purposes, this is for auditing purposes as well. No tan solo para ayudar con el manejo del cuidado del paciente, pero también para las auditorías. Documentation allows for the continuity of care. La documentación ayuda, ¿verdad?, en el manejo a largo plazo del paciente. Which means that it gives the pharmacist or pharmacy technician the opportunity to follow up on a drug therapy problem identified. Y eso es lo que va a ayudar es al farmacéutico, al técnico de farmacia, poder luego darle seguimiento y continuación adecuada con estos pacientes. Documentation is extremely important in order for reimbursement for your efforts as well. Documentación es bien importante porque así uno puede recibir el reembolso apropiado basado en buena información. I keep mentioning how important your pharmacy system and platform are, and documentation is another example of how important they are. Nuevamente diciendo la importancia de lo que es la documentación apropiada usando los sistemas. So now to look at the evidence of impact. There's strong evidence that exists to show how effective MTM programs are. El sistema de MTM es bien eficiente y aquí hay evidencia, ya existe evidencia de por qué es tan efectivo.
The issue that remains is there's not a one-size-fits-all for every MTM program. También se identifica, no es que simplemente es una opción de MTM, cada uno tiene a veces sus ajustes. Studies have generally found MTM to be effective and have strong internal and external validity. MTM, claro, nuevamente dice, ha sido efectivo y fuerte en traer los servicios externos e internos apropiadamente. The table on the right comes from the CDC website, and you can see that all 6 categories here are showing effectiveness. En la CDC se ve las 6 áreas de categoría donde está enseñando este sistema, es evidencia de que puede ser efectivo si se usa. And also, MTM trials have been replicated to show these exact positive results. Y también se muestra diferentes casos que se han hecho de los estudios, donde está impactando y influenciando ya el uso nacional de este método a nivel nacional. So during my residency at the University of Florida, there was an announcement to do an enhanced MTM model. Se hizo un estudio en una de las universidades donde añadieron aún más la intencionalidad con el uso y el manejo de MTM. And CMS was giving Part D plans the opportunity to come up with their own eligibility criteria. En otras palabras, ellos pudieron en este caso añadir o ser más específicos en qué requisitos incluir. There was 5 regions from Virginia, Florida, Louisiana, and including Arizona. Y aquí hay varios estados donde reflejaron el uso y el manejo usando este método. And really what this was designed to do was to try to come up with a better way to approach MTM. Eso fue diseñado para ver si había una mejor manera de poder aplicar el sistema de MTM. So the reason I wanted to show you this is that MTM works and it's here to stay. And so I do want to discuss a real-world example to show exactly what occurs on these type of reviews. Aquí hay un ejemplo que él va a dar, cómo impacta este sistema al paciente. So the patient here is BC and is a 60-year-old male with controlled blood pressure and elevated cholesterol. Este paciente tiene presión arterial alta y problemas de colesterol. And during the CMR, BC mentioned his doctor stated his cholesterol needed to come down. Claro, en este estudio se muestra y se identifica que el nivel de tiene que bajar el nivel de colesterol ese paciente. So you'll notice the 4 main medications are listed here. Y aquí se presentan los 4 medicamentos que comúnmente se usan para eso. And during the CMR, it was noted that the simvastatin hadn't been filled in a while, and the pharmacist probed for more information. Y entonces con este sistema se identificó, mira, este paciente no ha rellenado su receta ya en un buen tiempo. Because the pharmacist had the right system in place, he was able to easily identify. Tenía el sistema que necesitaba para identificar, mira, no sé, este paciente no ha venido a buscar su receta. So after being asked about it, BC 2 cholesterol medications, the simvastatin and the fenofibrate, that he didn't need to take the simvastatin every night. Simvastatin y fenofibrate son los 2 medicamentos que se estaba tomando y entonces basado en eso identificó que no tenía que tomarse esos 2 en las noches. And one more important task is the pharmacist asked about recent hospitalizations. Lo otro con BC mentioned a recent hospital visit after it was determined his kidney function was low. Ya la función del riñón de ese paciente no era muy buena y terminó internado por 2 semanas en el hospital. So here's an example of the material the pharmacist sent over to the prescribing doctor. Y entonces aquí un ejemplo de lo que el farmacéutico envió. So this hospital stay was potentially avoidable, and it was determined that the fenofibrate. El sistema no comunicó que uno de los medicamentos que estaba tomando. So the right platform was able to generate this provider information and send it over to the doctor. Pudo identificar y hacer el cambio adecuado necesario. So during the follow-up, BC mentioned that the muscle pain kidney function.
Claro, después de estos cambios apropiados, usando el sistema, identificando los cambios de medicamentos, ya se mejoró la calidad de la vida de ese señor. And the pharmacist utilizing the PMS was able to determine that the simvastatin now was being filled regularly. Y entonces pudieron identificar que el medicamento, en este caso simvastatin, se pudo seguir dando regularmente. And this is just an example of how pharmacists can impact what looks like to be a small issue, but can have dramatic effect. Claro, eso es un ejemplo que, aunque parece ser algo simple, puede impactar a largo plazo y cómo los farmacéuticos pueden estar envueltos en esos resultados. All right, so I do want to move on to objective 2, which is establishing the best relationship between MTM adherence and medication synchronization of the patient. Lo otro es que quiero hablar cómo está la relación de MTM, adherencia, sincronización para el paciente. So what we've learned so far is MTM programs are impactful, but not every program duplicates the same outcomes. Podemos ver que MTM no son siempre quizá iguales como se presentan, pero no necesariamente traen los mismos resultados para todos. We learned that not every patient is eligible for a CMR. Vemos que no todos los pacientes son elegibles para el CMR. So the question is, how do we improve patient outcomes for those members that are not eligible for these reviews? Entonces, la pregunta es cómo vamos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes que no son elegibles para eso. And the answer to that is by focusing on adherence programs and utilizing medication synchronization. Y ya entonces hay que enfocarse más en lo que es adherencia, sincronización para el paciente. Now these programs can be combined. They could utilize MTM, adherence, MedSync, or one of the three. Y ya esto se pueden, cada farmacéutico puede identificar cómo usar el manejo. Pueden usar MTM, adherencia, una combinación. And I want you to continue to think about how your pharmacy system helps to identify these members that would benefit from these programs. Quiero por lo menos señalar cómo algunos de estos farmacéuticos se benefician usando este tipo o estos métodos para el manejo del cuidado. I do like this diagram because it represents the symbiotic relationship between MTM, MedSync, and adherence. Aquí se ve la comparación o la relación que cada uno y cómo dependen uno del otro. To me, it shows how one can flow into the other. And like I stated, the patient may benefit from all three or just one individually. Claro, recuerda que el paciente se puede beneficiar de los tres en el cuidado del paciente o uno. I do consider MTM to be more of an umbrella term, but there is an example in research from AHRQ that has shown MTM can improve medication adherence. Recuerden, MTM puede ser quizá un término genérico, pero se ven los estudios donde un sistema de MTM bien usado también puede ayudar en la adherencia al paciente. And there are a ton of adherence programs out there, and if you recall, I was a senior adherence pharmacist, and this is really all I did was talk to and educate patients about adherence issues. Recuerden que hay muchos sistemas de adherencia que ya existen. Yo como farmacéutico, caso mío era enfocarse en eso, en la adherencia, y llamar a los pacientes y estar en comunicación con relación a eso. Before we can establish the best approach, I would like to revisit the definitions of all three of these, of all three of the terms. Claro, quiero repasar entonces las definiciones de los tres. So CMS defines medication therapy management as patient-centric and comprehensive approach. Del manejo y qué medicamentos va a estar usando. And this helps with the reduction of adverse events and improved medication adherence. Eso va a ayudar a tener menos, ayuda a reducir el riesgo de que tener. Digo que MTM es casi como un término genérico que cubre muchas cosas. And I think of MTM as the management of disease states, medication, and anything else that can improve patient outcomes. El manejo de los medicamentos, el seguimiento, todo lo que ayuda en combinación a ayudar a impactar la calidad de vida del paciente, MTM. So CMS also includes, well, the services include but are not limited to performing a comprehensive medication review. Claro, los servicios incluyen un repaso comprensivo de los medicamentos y identificarlos.
formulating a patient-centric care plan, un plan donde el paciente es céntrico, las decisiones, and providing education and training. y formular un nivel de educación para el paciente. Patient understanding is a vital part, and patient must feel like they're a part of their healthcare journey. Claro, el paciente tiene que entender lo que está haciendo y el paciente tiene que tomar el esfuerzo en las decisiones con relación a su salud. And helping patients understand why they're taking their medication is a huge part of improved patient outcomes. Y claro, para tener buenos resultados, uno tiene que educar bien al paciente por qué se están tomando esos medicamentos. So adherence is defined by the extent to which a patient takes the medication as prescribed by their healthcare provider or as directed. La adherencia es paciente siguiendo las reglas que se le han indicado por el farmacéutico. I like the second definition here as well because it adds the developed and agreed upon by the patient and healthcare professional. Me gusta donde habla el acuerdo que ha tenido el paciente y el proveedor y en mantener las reglas o la receta dada. So just curious, how many out there have heard of motivational interviewing? ¿Cuántos de ustedes están haciendo entrevistas así de motivación al paciente? Okay, so there's a few out there. Algunos. So patients have been, in motivational interview, you want to involve the patient in their healthcare decisions and the path that they're going to take. Claro, en estas consultas de motivación uno envuelve al paciente en tomando esas decisiones y cuáles son los resultados que el paciente quiere ver. So there's an article that defines compliance as well, which is the extent to which patients' behaviors coincide with the healthcare provider's medical and health advice. Sí, la adherencia igual es en relación al manejo de su comportamiento. Voy a tener que seguir con esto, pero prácticamente es cómo se están usando los medicamentos apropiadamente. And sometimes these terms are used interchangeably, but that's not always correct to do so. Estas dos terminologías se pueden confundir a veces. An example is a patient can be adherent to their diabetic medication, but not compliant with the doctor's and pharmacist's recommendations for diet and exercise. Okay, I'm going to just pause right here. What we're saying that so the pharmacist and doctor give instructions that sí, en otras palabras, recuerda, el paciente está recibiendo instrucciones de su doctor, de farmacéutico, a veces no son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo poder identificar eso? O el doctor le dice, tienes que tomar este medicamento, pero tienes que hacer ejercicios y comer así. Entonces, toman el medicamento, pero no hacen el ejercicio y no comen de esta manera. There's one more definition that I think needs clarifying as well when we speak about adherence and compliance. Hay otra definición que quiere mostrarnos. So persistence is defined as continuing to take the medication as prescribed. Persistencia es pues mantener tomándose el medicamento como se le ha indicado tomar. So the real question is, how persistent is the patient in being adherent to their medications? Entonces, ¿cuán persistente es el medicamento? Siendo adherente con su medicamento que tiene que estar tomando. And this really comes into play when we're looking at proportion of days covered, or PDC. And we'll dive into that during objective number 3. So what is medication synchronization? Sincronización de medicamentos, ¿qué es? So MedSync is one of the abbreviations that actually tells you what it is. It's the synchronization of medication. MedSync eso es lo que es sincronizar los medicamentos. There's an article published in Health Affairs that speaks directly about medication synchronization. Hay un estudio que se hizo y fue publicado con relación a sincronización. And it states that there are programs based in pharmacies that simplify the refill process by enabling patients to pick up all of their medications on a single visit. Claro, la meta de eso es poder simplificar la experiencia del paciente, que con una visita ya pueden obtener todos los medicamentos que ellos necesitan. This can be especially important for improving medication adherence in patients with complex chronic diseases. Pacientes que tienen problemas complejos, el poder sincronizar va a ayudar con la adherencia.
MedSync can be beneficial for those that are having trouble to remembering to refill their medications. MedSync también es lo que ayuda a estos pacientes que se le olvidan tener que ir a rellenar sus recetas. Or they may have trouble getting into the pharmacy multiple times to pick up those prescriptions. O que se le hace difícil llegar a la farmacia múltiples veces para ir a buscar sus recetas. And this can simply be a convenience factor as well. También puede ser un factor de conveniencia. And during my residency, I did an externship with a company in Raleigh, North Carolina that specialized in MedSync pharmacies. Entonces, durante su residencia, él estuvo envuelto en un proyecto de farmacias donde el enfoque era MedSync. So this was not just a pharmacy that offered MedSync, but an appointment-based model for the majority of the prescriptions that they filled. No era solamente una farmacia que se enfocaba en MedSync, pero era una farmacia que se enfocaba en establecer citas a la educación del paciente. So this allowed for the pharmacy staff to focus on MTM or other clinical interventions instead of time scheduled with the pharmacist. Y eso permite, claro, que el paciente tenga una a una con el farmacéutico. To give you an idea of how MedSync has progressed through the years, I want to reference an article in 2014 from Health Affairs. Él va a referir o evaluar más, hablar más acerca del MedSync, dándonos otro ejemplo que él tiene. In 2014, there were 355,000 patients enrolled in MedSync programs. En el 2000, okay, en 2014 se hizo un estudio, había un estimado de pacientes que estaban envueltos en el programa de SYNC. And 3 years later, in 2017, that number jumped to more than 3.5 million members enrolled. Y se vio que ya para el 2017 ya había subido ya tremendamente la cantidad de personas envueltas en este programa. So we're almost 6 years past that, so just think about what that number can be today. Imagínate si sigue el mismo ritmo de crecimiento, ¿dónde estaríamos hoy? And as we continue to go through the presentation, you'll see how having the right system in place will help to make this process more efficient. Y ustedes se dan cuenta que teniendo el sistema necesario y adecuado es lo que va a ayudar a poder seguir subiendo estos resultados. Medication adherence is one of the most difficult challenges faced by community pharmacists and really the entire healthcare system. Para farmacias de la comunidad y también hospitales también es difícil este tema de adherencia para el paciente. The estimated annual cost of prescription drug-related morbidity and mortality is about a $300 billion problem in the U.S. Sí, en los Estados Unidos se está viendo ya 300 billones en el costo por falta de buena adherencia. Which means there is a ton of room for improvement on programs that we offer our patients. En otras palabras, podemos ver que hay mucha oportunidad si podemos enfocarnos más en programas para ayudar al paciente a ser más adherente. You're probably going to get tired of me saying this, but having the right system in place is going to allow you to be more efficient and impact more patients. Claro, teniendo el sistema adecuado nos va a ayudar a ser más eficientes en estos resultados. The CDC estimates that 20 to 30% of prescriptions are never filled. Sí, la CDC nos está diciendo que 20 a 30% de las recetas el paciente no las está llenando, no las busca. And of those that are filled, around 50% are not taken as prescribed. Y 50% de esos medicamentos que los pacientes se llevan no se están tomando. So this list does not include all the issues that may result from non-adherence, but it's a pretty good example. Claro, aquí se ven algunos de los ejemplos donde un paciente no es adherente tomando sus medicamentos como debe. So really focusing on the patient and not on the systems, you see that withdrawal symptoms is a top of the list. Claro, se ve que el enfoque más en el paciente, no tanto el sistema como tal. Por ejemplo, poniendo el paciente y sus síntomas si no se toman los medicamentos. Transplant rejection is extremely important because those patients need to remain adherent to those medications to avoid rejection. Claro, un paciente que ha recibido un trasplante tiene que ser bien adherente con sus medicamentos luego de ese tratamiento. Resistance development, specifically for antibiotics. How many times have you heard a patient stop taking a course because they start to feel better? Claro, manteniéndose adherente, por ejemplo, los antibióticos, bien comúnmente, ¿verdad? Uno le dice 7 días y se toman 3 porque se sienten mejor.
And we have so many good medications out there that can delay or even stop disease progression. Reducing mortality rates by simply being adherent to those medications that they're prescribed. So this takes me into the impact on our systems. Avoidable healthcare costs trickle down and really affect everybody. Y claro, esto nos indica con relación al paciente y todo lo que está impactando la no adherencia, pues nos muestra la importancia de un buen sistema para ayudar a prevenir eso. And we would see a massive shift in healthcare costs and patient outcomes if we could simply move patients to be more adherent to their medications. Recuerden, si podemos hacer que los pacientes sean más adherentes con el uso del medicamento, el costo de los hospitales y del cuidado de ellos reduce. So here's a list of some of the major types of non-adherence. And we have admissions, which is gaps in therapy, delayed doses, additional doses, incorrect administration. Y ya aquí son algunos de los ejemplos donde uno tiene que ser cautelosos. A veces no reciben medicamento o la dosis adecuada a tiempo, o se le está dando medicamentos de más de lo que debería estar tomando. And the point of this is to show that there's not a simple fix for non-adherence. There's just a lot that goes into it, including education. No es fácil resolver el asunto de adherencia. So I keep referencing my time as a senior adherence pharmacist, probably because the majority of what I heard that makes a patient non-adherent was really cost. Como líder que estuvo en el departamento de gerencia con los farmacéuticos, el costo era el problema más grande con pacientes que no son adherentes. So forgetfulness, the pill burden, physical and visual impairments are also very common issues that affected adherence for patients. Había pacientes que se le olvidaba, o pacientes que decían que era muy cara, o era demasiado tener que estar tomándose medicamentos, o me está dando efectos secundarios. And it just goes to show that pharmacist interventions and education can really go a long way. Entonces, por eso ven la importancia de un farmacéutico envolverse y decirle, aquí hay cambios, aquí identificar cosas que pueden hacer para el mejoramiento. During my time in retail, I highly leaned on my pharmacy technicians as well to talk to the patients to try to identify these barriers. Y en ese tiempo, como farmacéutico, era bien importante para mí poder apoyarme del técnico de farmacia, también ayudar en esa parte de la educación y comunicación al paciente. So we've now discussed reasons patients are not adherent, and we've discussed types of non-adherence. Y aquí se están viendo algunas de las enfermedades causadas por personas no adherentes o que se están tomando los medicamentos como deben. And I've mentioned the impact on the patient and the health systems. Y aquí está el impacto que se está viendo en los sistemas de salud. And according to CDC, these are the leading causes of death in the U.S. Y aquí se están viendo las causas primordiales de muerte en los Estados Unidos. CDC los tiene, este es el listado de la CDC. You'll notice that COVID has remained in the top 3 for the past couple of years, but the next slide is going to highlight disease states that are included in the eligibility for MTM programs. So I read an article on the CDC website that stated heart disease, stroke, and other cardiovascular disease claim more than 930,000 lives in the U.S. each year. 930,000. Aquí está dando el estimado de esta combinación de enfermedades y lo que está causando en costo. From 2019 to 2020, heart disease increased by 4.1% alone. Desde el 2019 al 2020 se está viendo que la enfermedad del corazón And within that same time frame, total medical expenses increased by $228.7 billion. Y estamos hablando ya de billones de cambios en el costo, que ha subido el costo por estas causas. So I'm showing these numbers because they're massive, and I really want to put some perspective on how important adherence can be to the individual patient and our healthcare system as a whole. Claro, les presento esto para que vean qué masivo, con relación a números, el impacto es si no hay buena adherencia al medicamento.
Pharmacists and pharmacy technicians are some of the most trusted and available professionals in our healthcare ecosystem. Pharmacy technicians, most trusted and available. Los farmacéuticos, los técnicos de farmacia son de las personas que los pacientes más confían cuando hablamos del sistema de salud. And it's estimated that patients visit pharmacies 35 times more per year than when compared to their physician. Claro, ustedes ven que los pacientes están visitando más la farmacia que el mismo doctor. Health plans are starting to recognize that the patient and community pharmacist and pharmacy technician relationship. Ya se está viendo y que donde hay más provecho, se puede sacar más provecho, son estas visitas de la farmacia porque son más. And we want to make sure that we're leveraging this relationship to drive real impact on patient outcomes. Y queremos tratar de usar ese beneficio que hemos recibido nosotros como farmacia, poder impactar esto. A Gallup survey has constantly rated pharmacists as one of the top three consistently when it comes to most trusted by their patients. Otro estudio dice que el farmacéutico en el centro, en salud, hay número dentro de las 3 personas que más confían en los pacientes. So this is a re-imaging of the first display to establish the best relationship between MTM, MedSync, and adherence. Aquí dice una muestra de la relación que cada uno tiene. The first graphic showed one flowing into the other, where this graphic shows where there is common ground between them. MTM has research showing improved adherence. MedSync has research showing improved adherence. MTM, MedSync, los dos tienen prueba de que han mejorado la adherencia. We've established that MedSync allows for other clinical interventions to take place. MedSync hemos visto que también tiene otros métodos de intervención para ayudar. And we've stated that adherence is a $300 billion problem that is complicated and can be improved. Y vemos que adherencia estamos en los billones con el problema que nos está trayendo, pero se puede mejorar. So when you're attempting to establish the best relationship between MTM, MedSync, and adherent for the patient, you need to determine which clinical programs will benefit the patient the most. Claro, y para poder entonces ayudar a impactar esto, uno tiene que identificar cuál de estos programas o cuál combinación va a ayudar a este paciente más. You need to take into consideration time, effort, and your pharmacy system capabilities. Tienes que poner en perspectiva el tiempo que tienes, el esfuerzo que tienes que poner, la capacidad que tienes. And I've stated this already, but having the right system in place can assist in identification of those patients for the right programs. Claro, un buen manejo con lo que uno tiene es saber identificar cuál es el mejor programa para el manejo de esos pacientes. Regardless of which program or programs are chosen to help improve patient outcomes, you need to empower the patient. No importa qué programa vayan a usar, uno tiene que ayudar a que el paciente tome parte en estas decisiones. One-on-one counseling allows for the patient to bring up questions they may feel uncomfortable with in a group setting. Claro, si uno puede tener una consulta uno a uno con el paciente puede hacer preguntas que a veces se sienten incómodos si hay otra persona. As a pharmacist or pharmacist technician, you need to be very clear on what the patient should expect from medication programs regarding adherence. Un técnico de farmacia puede ser bien claro en, mira, esto es lo que este programa es y cómo le va a ayudar a usted a mantener adherencia con los medicamentos. It's always helpful to provide a variety of formats, verbal, written, and technology-enabled apps. También identifica diferentes formatos, aunque sea hablado, escrito, en cual uno puede comunicarse con el paciente. For patients that are new to injections or inhalers, demonstration of how to properly use these medications is appropriate. Sí, para pacientes que están usando equipos médicos, en otras palabras, ayudarles a cómo entender el uso y el manejo de estos equipos para cuidar su salud. And finally, you always want to ask the patient to demonstrate back to you that they actually comprehend what you just told them. Claro, siempre es beneficioso preguntarle al paciente qué le dije a usted, a ver si entendió lo que le dije. So the dynamic of healthcare is changing. The patient is highly involved with medical decisions and therapy choices. Y lo que queremos ver, el paciente más envuelto en las decisiones de su salud. Empowering the patient to take an active role in making these decisions will help to drive better outcomes. Si el paciente toma más control en qué decisiones para su salud, van a haber mejores resultados.
When you involve family members and friends, the support systems grow larger and the percent of success increases. Aún más, si uno tiene familia personas que también puede estar envuelto en conjunto en el cuidado de ese paciente, mejores resultados. Relationships become stronger when you actively follow up on decisions or plans made about therapies. Las relaciones establecidas con esos pacientes, pues entonces nos puede ayudar a identificar, cómo va el uso, si hay mejoramiento, si es beneficioso. To go back to our BC patient, how did changing your blood pressure medicine to the evening help with the dizziness you were experiencing? These are the types of questions that can help build relationships. Mantengan en mente que estos son ejemplos de cómo poder establecer esa relación con el paciente. So here are some questions that will help you determine which approach will best fit your patient. For MTM, is the patient actually eligible for a CMR? Con relación a MTM, uno tiene que identificar si el paciente es elegible para el CMR. Because CMS requires an annual review, have they already completed this review? Como CMS requiere que haya una evaluación anual, ¿han hecho eso? For MedSync, is the patient taking multiple medications? Con MedSync, el paciente está tomando varios medicamentos. Are these medications recurring? Son medicamentos que va a tener a largo plazo que tiene que seguir tomándose. And when we dive into medications, the medication synchronization process, you'll see how the medications are synced up in order to produce that one single fill date. So when we dive into medication synchronization later on in the presentation, you'll see how all of these medications can be synced on a single day. Aunque parece que luego va entonces a evaluar en cómo se puede sincronizar estos medicamentos para mejor impacto. And then finally, for adherence, you want to ask yourself, is the patient frequently missing refills or doses? Y entonces con gerencia uno tiene que preguntarse, ¿el paciente está frecuentemente no tomando esos medicamentos, está llegando tarde a llenar sus medicamentos y pasan tiempo y no se la toman? And this is where your technology-enabled pharmacy management system can do a lot of the heavy lifting for you. Creo que ya el sistema, el manejo electrónico ya existe, ya está ahí para ayudarnos en el apoyo de identificar todo eso. So this brings us to objective 3, but we're right about at that 10:20 time for a break. So I guess we'll take a 10-minute break. Bueno, entonces ya, vamos a tomar un break, entonces continuamos. Ahora sí. Se estará tomando el break de 10 minutos. Pueden pasar por el área que tendremos café, té y meriendas. También pueden pasar por el área del baño de ser necesario. Son las 10:17. Nos vemos en 10 minutos.
Empiece. Prueba, prueba. Sí. Vamos a estar comenzando próximamente. Sabemos que hay algunas personas que se encuentran haciendo el turno para las meriendas, pero vamos a ir acomodándonos para poder cumplir con la agenda de la mañana. Sí. Continuamos. Esta segunda mitad va a tener una participación el señor Enrique Garay, luego el doctor Koskinas continuará con la presentación del modelo MTM. Yo hice mis anotaciones, estoy tratando de aprender, ¿verdad? A mí me interesa mucho el sector de la salud. Este modelo como modelo añade mucho valor y crea mucho valor para ustedes los profesionales en el campo de la farmacia. A mi juicio, ¿no? Es un modelo que está centrado en el paciente y procura mejorar la calidad de ese cuidado y los resultados. Así que un poco invitamos a la tarima al señor Enrique Garay para que él pueda continuar con el tema y en la próxima media hora nos acompañará el doctor Koskinas. Continuamos. Bueno. Prueba 2, 3, probando. ¿Escucha bien? Sin lugar a la duda que manejar la adherencia al NTN y la sincronización es un reto para todas las farmacias. Yo creo que las farmacias de Puerto Rico y todas las de Estados Unidos, hay tanta tecnología que es casi a veces imposible manejar tanta tecnología dentro de un recetario. ¿Okay? Consciente de todo eso y cada vez se inventan cosas nuevas, es a nosotros que nos hace difícil aprender tanta tecnología, me imagino ustedes en la situación que están. Pero el enfoque que yo voy a dar aquí ahora en la adherencia, NTN y sincronización va a ser un enfoque más dirigido a la aplicación del sistema. Yo digo al doctor Dean Pelán que trabaje el aspecto clínico, ¿okay? Es uno de los casi 30 farmacéuticos que trabajan en el team de nosotros allá en Estados Unidos. Y obviamente es un farmacéutico joven, me gustó de él porque era un técnico de farmacia por 6 años y me contaba él que de noche se iba a estudiar farmacia mientras trabajaba en una farmacia de comunidad. Y miren cómo hizo su doctorado en farmacia y obviamente estuvimos hablando durante varios meses antes de llegar aquí y lo hizo tremendo. Así que vamos a tocar rápido el aspecto. Vamos a ver cómo cambia esto. Ok. El aspecto de la clasificación del paciente. Muchas farmacias en Puerto Rico tienen decenas de miles de pacientes. El buscar un Rivera, Rodríguez, Luis dentro de un sistema coge mucho tiempo si no están identificados por planes. Sabemos que los 3 planes que más trabajan la adherencia en Puerto Rico, MMM, SSS y NCS, tienen sus plataformas. Pero si nosotros sacamos un poco de tiempo para manejar esto dentro de los sistemas, se nos va a hacer un poco más fácil identificar aquellos pacientes que son adherentes y aquellos pacientes que no son adherentes. Entonces, vamos a ver esta plataforma. Yo no veo aquí lo que veo acá. Si me ayuda Technical Support, vamos a ver si hay que darle Enter. No sale aquí en las pantallas, así que ellos no están viendo lo que estoy haciendo. Technical Support, lo que yo escribo aquí, lo que yo veo ahí, ellos no lo ven. Ahí, ok. Es con el eso. Ok, está bien, gracias. Pues los colores es bien importante identificarlos en cualquier sistema que ustedes tengan para identificar qué es un paciente adherente, qué es un paciente no adherente, qué paciente pertenece a X color de X plan específico o otro color pertenece a otro plan médico, de tal forma que la búsqueda se haga rápida, sencilla
y podamos acelerar el proceso. Es obviamente que el proceso de adherencia, implementarlo, tiene un reto económico dentro de una farmacia, que no se convierta en lo que llamamos un gasto excesivo, tiene que ser costo efectivo para cualquier farmacia. Si usted implementa un sistema como lo que estaba hablando el doctor Dean, de NTN, adherencia y sincronización, y usted no ve el efecto económico, pues usted no se va a motivar, porque obviamente esto es un negocio, la farmacia es un negocio de salud, pero tiene que ser rentable, porque si no hay dinero, pues no hay farmacia, así de sencillo. ¿Okay? Y fíjense que ahí puse unos ejemplos de unos 4 colores, color verde claro, azul claro, lila o verde oscuro, que nos permite identificar diferentes planes médicos y al momento de buscar el paciente lo podamos hacer rápido. Vamos a ver, todavía, vamos a ver, hicimos por aquí. Claro, cuando buscamos un paciente, rápidamente sale el paciente a color, ¿ok? Donde está el paciente X, aquí yo lo llamé paciente de prueba de adherencia, donde me permite traer esa información y seleccionarla rápido. Claro, hay que sacar la información cuando esto tiene el propósito de seleccionar, muy parecido a un programador cuando tú te sientes y tienes que hacer un flujograma. Espérate, este plan lo voy a codificar y a colorear de este otro, el plan 2 lo voy a colorear y le voy a poner la codificación tal, el plan 3 lo voy a colorear y lo voy... Es bueno sentarse e identificar y planificar cómo vamos a codificar esto, porque después que usted codifica, no puede ir para atrás estar cambiando colores, ¿ves? Pasa a doble trabajo. Vamos a ver por aquí. Igual que los códigos de sorteo, o los llamados sort code, ¿ok? Sort code se usa para reporte, y esto lo vamos a tocar en la segunda clase que amerita que dediquemos mucho tiempo al área de reporte. Pero en los sort code se puede hacer fácil, señores. Hoy día las tecnologías te proveen unos templates de reporte, que tú tienes los reportes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 20 si quieres. Y le dices, plin, tócame este y se va. Plin, tócame este y se va. O simplemente los puedes ejecutar, ¿ok? En un schedule time, ¿verdad? Y lo puedes decir, tíralo diario, semanal, mensual. Y tú no tienes que estar trabajando detrás de reporte. Así que toda esta tecnología está dispuesta para muchas farmacias, pero muchas farmacias, por la razón que sea, no saben que esto existe o no lo practican. Y obviamente están detrás de un computador, o nos hacemos esclavos detrás de un computador haciendo o buscando. Y en X sistema puede haber hasta 600 o 700 reportes clasificados. Entonces se vuelve una maraña o bien complicado poder tener cientos de reportes y cuáles son los reportes más prácticos, más económicos, que me ayudan a hacer más efectivo en este proceso de adherencia, sincronización y entiende. Así que el sort code, como lo ven aquí, podemos clasificarlo, ¿ok? En cualquier sistema que ustedes tengan deben tener estas variables, donde yo puedo jugar con las variables y manejar reportes a mi estilo. Eso significa que no hay limitación para muchos reportes, ¿ves? Si sabemos manejar estas variables. Cambio. Vamos a coger por acá. Los patient memos, que a veces no los usamos fuerte, podemos utilizarlos también para hacer como los que se llaman unos avisos dentro de los sistemas, ¿ok? Y que los sistemas se abran, pueden abrirse como un blinking o pantalla grande y nos avisa que hay una información especial para ese paciente. Y podemos hacer comentarios adicionales en ese paciente. Ahora, podemos también, no solo en el paciente, podemos hacerlo en el doctor, lo podemos hacer en el medicamento, lo podemos hacer en las recetas, en los priority authorization,
¿ok? Y prácticamente casi los mismos pueden ser, no son ilimitados, pero en la digitalización de cualquier medicamento, ¿ok? O cualquier información que tú quieres de ese paciente, la información es ilimitada. Así que eso es bien importante que podamos dominar eso. Y entonces el punto sería, ¿qué tiempo le tengo que dedicar a un sistema para aprender esto? Yo les tengo que decir que a mí yo tengo que sacar tiempo, porque si no, no aprendo. Así como aprendemos el aspecto clínico, el aspecto de computación, es un reto para cada farmacia. Y este año, en la segunda clase que les voy a explicar, es un año de muchos retos. Y si sabemos capitalizar, podemos echar la farmacia todavía mucho más hacia adelante. Ahora, el punto importante aquí es lo que quiero capitalizar de la educación continua en el aspecto tecnológico. Es el aspecto de cómo nos comunicamos con el paciente. Yo he tenido farmacias que me dicen, no, yo quiero seguir llamando al paciente, ¿verdad? Con el método que siempre lo hacemos, ¿verdad? Llamando al paciente. O algunos tienen unos chats, que eso está muy bueno, de hecho. Pero hoy día, hay tecnología que podemos customizar los textos, podemos customizar las llamadas y los podemos usar campañas de llamadas o de texto. A esos pacientes que no son adherentes los podemos ayudar a que sean más adherentes. Y sabemos, ustedes saben, para explicar esto, el concepto del celular que todos tenemos textos y llamadas ilimitadas, ¿verdad que sí? Hoy día se ha pasado esa tecnología a las compañías que puedan manejar eso para que los textos y llamadas a los pacientes sean ilimitados y no sean por cargo, como hasta hace unos años, hace poco. Eso quiere decir que si tú puedes detectar automáticamente, escuchen esto, si ustedes pueden detectar que el sistema haga el trabajo por ustedes y que pueda detectar a los pacientes que no son adherentes, y el doctor Dean explicó el PDC, ¿ok? Claramente, ¿verdad? ¿Cómo explica eso? Pues se le hace el trabajo más sencillo, más rápido para poder hacer el proceso. ¿Cuál es la enfermedad número 1 en Puerto Rico? Vamos a ver. Uno que me diga. ¿Cuál es la enfermedad número 1 en Puerto Rico? Estadística. ¿Qué le digo? Diabetes. No hay que buscar mucho. Estadísticamente hablando, se lo voy a presentar después, la segunda parte es diabetes. Y todos los medicamentos envueltos en esa condición son los número 1 en despacho en Puerto Rico. ¿Okay? Entonces, si los sistemas pueden identificar automáticamente que eso se haga así, yo puedo programar lo que se llama un schedule time, se llama eso, no sé cómo se traduce eso en español. Y el sistema puede enviar textos automáticamente a todos esos pacientes que no son adherentes y le puede hacer llamadas automatizadas, ¿ok? Y podemos hacer lo que llamamos campañas, ¿ok? Semanales o clínicas o cualquier cosa que ustedes entiendan a bien que se puedan inventar para que esto sea costo efectivo para ustedes. Si hacemos una ecuación matemática, que por ahí la tengo, ¿ok? Como que se me fue por ahí, la tengo por ahí. ¿Cuánto sale un empleado teniéndolo ahí llamando? Y si obviamente, y van a ver estadísticamente que lo vamos a presentar, el plan más grande en términos de, en Puerto Rico, ¿cuál es? En términos de privado, Medicaid y Medicare, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál dijo? No es Vital, tampoco es 3M. ¿Cuál? Medicare. Abarca el 40% de las recetas en Puerto Rico. Vital controla el 20-19. Vital, para que sepan eso. Y, claro, lo que pasa es que Vital controla Medicare, pero si lo separamos, es Medicare.
Si lo untas como lo haces, sí, tienes razón, licenciada. Pero si lo separas literalmente es Medicare solito. Y privados aportan básicamente un 17% o mucho menos. Le vamos a enseñar estadísticamente. Eso implica, obviamente, que tenemos muchos pacientes mayorcitos, ¿verdad? ¿Okay? Que no son adherentes y necesitamos comunicarlos de una forma efectiva con ellos. Muchos dirán, claro, los textos, las llamadas, como que esto no, muchos de ellos no les gusta esta cosa y les gusta que tocar esto. Pero esto es lo que se llama, en términos de aprendizaje, o que el señor Quique Chévere puede enseñar, darle esa clase aquí, de cómo ir acondicionando nuestros pacientes que de aquí a 2, 3 o 4 años ellos puedan aceptar también la tecnología para que su farmacia pueda crecer. Si usted no empieza ahora, no va a haber resultados de aquí a 3 años. Si empieza ahora, usted puede ver resultados de aquí a 3 o 4 años. Podemos hablar 20 cosas aquí de cómo no puedo hacer las cosas. Yo prefiero hablar de las cosas, cómo las puedo hacer. ¿Okay? Eso es lo que le enseño a mis muchachos en la oficina. No me vengas a traer problemas. Dime cómo vas a resolver el problema. Porque podemos estar 1 hora hablando de problemas y nos quedamos 2 horas más y no resolvimos el problema. Entonces, es cuestión de cambiar también la mente de cómo podemos ser más efectivos trabajando estos 3 conceptos que estaba hablando el doctor Dean, que son bien importantes para que nosotros sea rentable. Y esta palabra rentable la voy a tocar bien fuerte en la segunda clase. ¿Okay? No es cuestión de vender mucho dinero, es cuestión de que la farmacia sea rentable. ¿Okay? Y a veces cuando yo me traen para que yo le venda a la farmacia, pues bueno, tu farmacia vende 5 millones, pero no es rentable. ¿Qué es rentable? No te sobra mucho dinero. Entonces el otro que la va a comprar no la puede comprar porque no va a tener un retorno de inversión rápido. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces esto de las NTM, la adherencia, tiene que ser rentable para que se pueda evolucionar dentro de la farmacia. Si no se implementa la tecnología, pues se puede volver lo que se llama, usar un elefante blanco, o negro, o rojo, o un gasto adicional. Resultados sí posiblemente para el paciente, pero afectando económicamente una farmacia. Entonces, seleccionar los teléfonos análogos, todo el mundo sabe lo que son teléfonos análogos y digitales. Oigan, compañeros, es bien importante que los sistemas ustedes sepan poner en el sistema donde es un teléfono análogo y un sistema digital, porque los teléfonos análogos no aceptan ¿qué? Texto, ¿verdad que no? ¿Okay? Y todavía, mami tiene uno. Yo no puedo decir que mami cambie ese teléfono. Pero mami, ya borra ese teléfono si tú no lo usas. Pero por costumbre lo tiene. ¿Okay? No quiere borrar el teléfono hace 40 años que lo tiene allí. Pero al fin y al cabo, mami usa Facebook. Y mami cumple este año 82. Y te usa el texto. Y te usa WhatsApp. ¿Okay? Y ese tipo de pacientes, esos son los que nosotros debemos buscar dentro de la farmacia, dentro de un workflow cuando llega en la ventanilla y se hace esa entrevista inicial. Oye, dame tu teléfono. Sabemos que es de los 792, 762, 898, todos esos prefijos, por lo general son números ¿qué? Análogos. Entonces la persona que está en ventanilla tiene que saber en cualquier pantalla que tenga el sistema cómo ubicar esos teléfonos. O hay pacientes, yo me he dado cuenta, bueno, yo tengo un muchacho que conozco que todos los años cambia de celular. No es paciente. Entonces es importante que esa data, para que sea efectiva, sea modificada y puesta correctamente. Obviamente en el campo del cell phone va el número digital y en el teléfono arriba va el teléfono ¿qué? Análogo. O si es el celular, va arriba el análogo, arriba el digital y abajo ¿qué? El digital también. Eso es bien importante que lo toquemos. Ahora,
El otro punto es también identificar qué device usa el paciente. Todavía hay pacientes, obviamente, pues no les gusta la tecnología, no les gusta, aunque tienen tremendos celulares, que se los compran sus hijos, por la razón que sea, pero ellos nada más lo que saben usar texto y llamadas. Eso es todo, no hay más nada. Entonces tenemos que ver cómo podemos llevar a un paciente que posiblemente tengas, no quiero hablar de edades, pero X edad, y sea paciente por tu farmacia 5, 10 o 15 años más. Entonces hay que hacer una transición de tecnología con los pacientes que puedan hacerlo y nos ayuden a economizar tiempo en la farmacia. Se trata, me decía un gran farmacéutico, mira, Garay, yo hago 1500 recetas diarias. Ya yo no quiero poner más 5 terminales más. Yo no quiero tener 5 empleados más. Yo quiero que 400 de esas recetas se me vayan para otra farmacia mía. Porque pierdo la efectividad de la adherencia, de ese tacto, esa fila ahí que se me forma todos los días. Es demasiado, Garay. No es cuestión, podríamos montarme un edificio de 15.000 pies cuadrados, pero eso no era, estoy citando, ¿ok? Estoy citando, no estoy diciendo. ¿Ok? Está diciendo esta persona, es que no, todo negocio, a medida que crece, el waiting time se va a ¿qué? Va a aumentar, señores, va a aumentar. Eso no falla en todo negocio, es lo mismo. Y la farmacia no es la excepción. ¿Okay? Entonces, tenemos que buscar cómo hacemos esto de una forma más rentable. Atenas, por favor, se me da un poquito, ya me estoy quedando sin voz. Perdone, pero yo hablo mucho y me quedo sin voz. Entonces, el will call, gracias. Valeria se ha convertido en una mujer muy linda y muy inteligente. Parece que fue ayer que le cambié los pampers y le dio el bibí. Interesante. El will call, como lo conocemos todos, que es el área de espera, y estadísticamente es la menos supervisada. ¿Ok? Y es importante porque es parte de la adherencia. Porque yo puedo facturar, pero si el paciente no venga a buscar sus medicamentos, pues entonces no se está haciendo efectivo. Entonces podemos setear, y hago la palabra setear o configurar, esto al gusto de ustedes. Y en otros sistemas podemos hacer todavía mucho más efectivo, haciendo campaña a aquellos pacientes que no vengan a buscar sus recetas. ¿Ok? Porque lo principal del adherente, no es facturar, es que él venga a recoger su receta que exactamente y se tome su medicamento el mismo día que tiene que tomárselo, o la hora exacta. Entonces, el will call podemos hacerlo de muchas formas y deberíamos hacerlo hasta el máximo. Si no, tan pronto te procese la receta, testéame, envíame un email, dame una llamada, y una llamada personalizada, obviamente por un IVR, que es una voz del propio farmacéutico, pero seteada en un sistema de cómputo. ¿Okay? Entonces, estas 3 variables van a ayudar al paciente a recoger su medicamento y no dejarlo. Si el paciente todavía es muy olvidadizo, podríamos ponerle una llamada, un texto, un email, se fue. Se fue, busco por aquí. Podemos buscar hacer llamadas o textos o email en 3 días, 4 días, 7 días o 15 días. Sabemos que la ley de factura, las reglas de facturación, tenemos para reversal 15 días para planes privados. Tenemos 15 a 30 días, ¿verdad? Tenemos para reformas aproximadamente unos 14 días. Y para planes de Medicare tenemos hasta 90 días para hacer un reversal. Así que en términos de Medicare, gracias. En términos de Medicare,
Tenemos hasta 90 días, claro, que el paciente venga a buscar su receta. Pero, lo importante no es que venga a buscar su receta, aunque sí es importante, pero lo que venga a buscarlo en el tiempo establecido por el PDC. Y el PDC es lo que establece, lo que es un paciente adherente, no adherente, que lo explico bien, donde saca Medicare esa ecuación matemática, los días perdidos entre un refill y la totalidad de dosificación en una terapia de 120 días o 150 días. La división entre esas dos variables es que sale el PDC, sale el número que conocemos hoy de adherencia. Y ese número tenemos que saber manejarlo y saber codificarlo contra los sistemas. A veces hay personas que dicen, no le pongas recordatorio a 15 días. No, pónselo. Porque entonces tú tienes un programa de adherencia, pero no estás siendo adherente, tú pierdes entonces los puntos, las estrellas, o posiblemente el reembolso que te va a dar el X plan, porque tú tienes más pacientes que ellos detestan, que son más adherentes. De hecho, déjeme decirle claro, los planes médicos monitorean prácticamente daily todo lo que ustedes hacen. No estoy hablando de PBM, escuchen esto. Estoy hablando de planes médicos, porque los PBM le pasan daily las transacciones a los planes que representan. ¿Okay? Ellos saben, por eso es que X persona me dice, Garay, yo despaché esta receta, pero la despacharon con la fecha del doctor incorrecta. Entonces, si la despachas con la fecha del doctor incorrecta, llega ¿qué? Al PBM, pero también llega al plan. Pero también le llega al plan la visita del paciente que hizo ¿a dónde? Al médico, y va a haber la incoherencia entre las dos transacciones, y ahí es que vienen las auditorías. Y no hay forma que yo pueda ayudar a alguien así, ¿ves? Entonces, eso es bien importante, que los sistemas los podamos setear correctamente y le dediquemos esto, porque después de la auditoría es bien difícil. ¿Okay? Ahora, en términos, hay un ejemplo que yo puse, después de la receta 20, puede ser, puse 2, 8, 12 días, después hay 4 recordatorios, pero aún todavía podemos hacer algo más fuerte, lo que se llaman campañas. Aquellos pacientes que no son adherentes, podemos enviarle campañas. Y cuando le dije de los celulares es porque aquel que compra o que copia la tecnología de un celular tiene la capacidad tecnológicamente de hacerlo sin afectar el bolsillo de ustedes. ¿Te vas a decir algo? Días de facturado. En el 2002, ¿se acuerdan de PCS? ¿Se acuerdan de Mildred Muñiz, ya que está con el Señor? ¿Se acuerdan? Que ya está con el Señor. ¿Se acuerdan de... Yo me senté con ella, que todavía en el 2002 era papel, señores. Yo me senté con Mildred Muñiz y le tuve que decir, mira Mildred Muñiz, licenciada, vamos a hacerlo digitalizado. Yo te puedo demostrar que esto es más fácil, es más seguro para ti y mejor para la farmacia. Y cuando le demostré eso, por ahí sí entró MS21 y entraron todo el mundo. Pero el primer plan que entró con eso y que aprobó eso fue Mildred Muñiz, que los que tienen tiempo aquí saben de la persona que ha hecho historia en este país. ¿Ok? Y lo otro es historia por ahí, lo que ha pasado, que el que no tenga firma digitalizada se ha quedado fuera de tecnología. ¿Ok? Ahora, estoy terminando en 5 minutos, ¿ok? En 5 minutos termino. Entonces, el before, lo que yo le llamo el before y el after, ¿ok? Es bien importante, porque enviar texto, enviarle campañas,
enviarle email, enviarle teléfono a los pacientes, llamadas. Es bien importante si el paciente en el before es ponerlo 2, 3 o 4 días que tú no vas a tu refill a vencerse, el sistema detecta automáticamente y lo hace. Y también puedo hacer un schedule time para que haga una campaña más exhaustiva y escribirle un pequeño parrafito pequeño de decirle, mira, porque es importante que tomes este medicamento o que lo vengas a recoger. ¿Ok? El after, si ignoras el before, te vuelvo y te lo envío otra vez. Y lo importante es que en los sistemas ustedes puedan ver y tengan el tiempo cuáles son los pacientes que ignoran los mensajes. De esto se trata el NTN, la adherencia y la sincronización. Obviamente aquel paciente que hace las cosas, que es disciplinado, por decir la palabra, pues usted no tiene que pasar mucho esfuerzo. Donde pasamos esfuerzo es aquel que no es adherente. Y tenemos que hacer lo que sea adherente. Porque nos conviene por la salud del paciente. A él le conviene primero, le conviene a la farmacia y le conviene económicamente también a la farmacia que pase eso. Por lo que dije eso y termino. Somos servicios de salud, pero somos negocios, eso nunca lo debemos olvidar. Gracias. La versión mía es la parafraseada. Ok, la dummy down. Ustedes ahí sigan para adelante. All right. All right, Enrique, thank you very much. So the next thing I want to jump into is calculating proportion of days covered. And the main thing that I want to show is it's a very simple formula, but it can be very complicated to find the exact numbers. I think it's very important to see this calculation so you can see how easy the system makes it for you. Lo otro es, quiero presentarles esa fórmula que es para que muestra los días, la proporción de días que está cubierta. Ahora, tengan entendido, es una fórmula fácil porque ya está establecida, pero no es tan fácil en cuestión de, es bastante compleja teniendo la información adecuada en esa fórmula. So the proportion of days covered, or PDC, is really used to estimate the medication adherence by looking at the proportion of days in which a person has access to that medication. La PDC es una fórmula que prácticamente está diciendo cuántos son los días que están cubiertos y el paciente tiene acceso a ese medicamento. And PDC was developed by the Pharmacy Quality Alliance, or PQA, who is very heavily involved in quality measures. Entonces se han hecho unas medidas de calidad ya establecidas por entidades. ¿Cuáles son estas medidas? So this is the PDC formula, and it equals the number of days in a period that are covered divided by the number of days in that period. And then to get the percentage, you simply multiply by 100. Esa es la fórmula, los días el periodo que están cubiertos y los días dentro de ese periodo y se multiplica por 100. And as I stated, this is a simple looking formula, but when we go through the example, you'll see that it can get very complicated. Claro, se ve sencillo esa fórmula, pero cuando ves los ejemplos es complicado. So we're going to stick with our man BC. He was recently diagnosed with high blood pressure, and the doctor prescribed lisinopril 10 milligrams once daily. Ok, ahí está el ejemplo del paciente que estábamos hablando con presión alta. Esa es la receta. So the first fill was on March 1st for a 30-day supply. Ok, marzo primero le dieron la receta de 30 días. And this is what we're going to consider the index date. Y la fecha de index, eso se identifica como ese primer día. And you can see the fills in April 1st and May 1st, and you can see that he's pretty compliant to his medication. Y se ve que al principio el paciente está adherente, está cada mes ahí buscando sus medicamentos.
So you've probably heard this scenario many times that with blood pressure medication, the patient starts to feel better and thinks that he doesn't need the medication anymore. Ustedes saben a veces, ¿verdad? Esa receta, esa medicina para la presión arterial y el paciente empieza a sentirse bien, ya, ok, ya no me tengo que tomar el medicamento. The mindset is my blood pressure is doing well, so why do I need to take the medication? Sí, la mente de uno dice, bueno, ya me siento bien, ¿por qué tengo que tomar ese medicamento? But after talking with the trusted pharmacist or pharmacy technician, BC realized that lisinopril needs to be taken every day to make sure we're maintaining those therapeutic doses. Claro, entonces después de tener ese paciente conversación con el farmacéutico, el técnico, se da cuenta, tienes que tomarse ese medicamento todos los días, igual para que dé el efecto de esa terapia. So if you look here, September 15th is when he spoke with the pharmacist and he started going more consistent. So October 15th, November 15th, December 15th. Pasó esa conversación y ahora se ve que en septiembre nuevamente el paciente empieza a seguir las reglas ahí. And it took me a special computer program to figure out how many days were actually in this period. So looking at the index date, which is March 1st through the end of the year, December 31st, it's 306 days. Claro, uno sabe que los 306 días fue el sistema identificó cuándo empezó ese periodo, cuándo termina ese periodo en diciembre y te lo calcula. So here's the complete fill history for lisinopril, starting with the index date of March 1st, going all the way through his last fill of the year in December 15th. Bueno, estos son los días cubiertos que muestra empezando en marzo, terminando en diciembre. So once again, we're utilizing December 31st as the last day and not December 15th to get the period of cover. Para que se cubra ese periodo se usa diciembre 31, no diciembre 15. And you may look at this fill history and think that there's 8 30-day fills and that's going to be 240 days covered, but that's not the case because there's only 17 days remaining from December 15th through the end of the year. So if you look at this fill history, there's 8 30-day fills, and you're thinking that that's going to be 240 days covered, but that's not exactly the case. Sí, si uno hace calculación, lo que está ahí, uno piensa que son 240 días que van a ser cubiertos, pero no es el caso. Because December 15th, there's 17 days to the 31st, so you have to subtract that off to get the 227 days covered. Está septiembre 15, son menos los días y cuando uno va sumando todo no da igual. Now looking at the formula, I've replaced the numbers, so now it looks like a simple formula. If you are giving these numbers, it's pretty easy, but if you actually have to go in and calculate the exact days covered, it gets pretty complicated. Sí, claro. Ahí se ven facilitos, ¿verdad? Son números no, pero uno tiene que hacer la calculación que se había enseñado, pero que ya el sistema se lo hace. Now the question is BC adherent? You see the proportion of days covered at 74.2%. So how many think that he's actually adherent to the medication? En este caso, este paciente fue 74.2% de adherencia. ¿Cuántos de ustedes piensan que este paciente fue adherente? ¿Quién piensa que ese es el caso? Oh, okay, smart audience. Very good. Muy bien. So the answer is no. Utilizing PDC, BC falls below the PQA and CMS standard of 80%. Claro, el estándar y requisito es que tiene que ser por lo menos un 80% en la adherencia de ese paciente. But luckily in this scenario, BC's pharmacist explained how to properly take the lisinopril, so hopefully next year he'll be above that 80% marker. Y entonces ya el farmacéutico tiene que identificar, darle más intencionalidad con ese paciente para que el año entrante entonces puedan estar en ese 80%. And 80% is not just a random number that was selected. It's a threshold based on scientific evidence that links medication adherence to improve clinical outcomes. No pusieron 80% por ponerlo. Ese número se llega basado en la evidencia de que por lo menos en ese número sí se puede llegar a un punto donde se beneficia al paciente con la calidad de vida. And we're going to look at the specific quality measures that utilize this 80%, and we're also going to look at examples and build on what Enrique was saying about how the system helps to identify this so you don't have to do this calculation on Sí, your voy a own. repasar lo que incluye ese 80% y cómo el sistema puede, como estaba diciendo Enrique, ayudar a identificar eso para ustedes. Just to be thorough, I want to show you the other calculation that's out there to help calculate adherence, and it's called the medication possession ratio.
Parece que otra fórmula que quiere identificar que también se usa y es la cantidad de tiempo que el paciente Well, it's just medication possession. That's just what it's called. desde la posesión de ese medicamento con el paciente. And basically, this is the sum of days supply for all the fills in a particular time period divided by the number of days in the period, and I'll show the formula next. Y él le va a enseñar ahora la fórmula. So you can see this formula is very similar to the PDC formula, but it does have its faults. Claro, es parecido a la otra fórmula que estábamos conversando, pero también tiene sus deficiencias. For instance, NPR can overestimate adherence. In many cases, it does this. Sí, a veces puede entonces dar un resultado, números inflados o de más con la adherencia de un paciente. So patients who routinely refill their medications early will have an inflated NPR due to the overlapping days. Porque eso a veces puede incluir pacientes que vienen y recogen sus medicamentos antes de cuando se supone que recogieran esos medicamentos, incluyen esos números. And also NPR, the exact formulas used are not consistent from program to program. Y entonces los resultados, dependiendo qué programa uno está usando, puede también a veces hasta ofrecer diferentes números. So once again, I wanted to show these formulas so you could see how complicated a manual process could be, and we're going to see examples of how that system can help with that. Esa fórmula, para que vean que se ve simple, qué complicado es el proceso todo el año para poder llegar a ese resultado. Okay, so before we get into the actual visualization of the system, I want to list the advantages of medication synchronization. Quiero por lo menos repasar los beneficios de sincronización de medicamentos. So what is MedSync? We've touched on this earlier, but it's exactly the coordination of multiple refills to sync on a single day. Sí, MedSync, repasando otra vez, es poder ofrecerle los medicamentos, hacer el esfuerzo de ofrecer los medicamentos al mismo tiempo al paciente. As we go through the benefits for the patient and for PBMs, you may see some repeats, but I think it's important to reiterate these. Sí, es bueno repasar a veces y quizás se repita el beneficio para el paciente y la otra identidad. So once again, eliminating the keeping of tracking of multiple refill dates. Automatic refill helps with this as well, but it's not on the same day. So this is one benefit of medication synchronization. Fewer trips to the pharmacy, I touched base on that, but if you think about relatives or patients now that have trouble getting to the pharmacy or lack of transportation, this is a huge benefit. Se está viendo claro con el sistema, estamos viendo que hay ciertas complicaciones que el paciente puede tener, puede ser transportación y cómo este sistema y su manera de comunicación nos puede ayudar también con. And I mentioned this already, just like maintaining routine checkups, having MedSync allows you to have a one-on-one with the pharmacist to discuss medication issues. El programa de MedSync, usando ese método, aunque sí el paciente tiene sus chequeos anuales y todo, pero está abriendo la oportunidad para que por lo menos haya una conversación uno a uno con ese paciente. MedSync programs minimize conflicting refill dates, and they help to reduce missed doses for refills. Okay, en otras palabras, sincronización, ya saben, ayuda a tener que estar regresando para llenar las dosis. A veces brincan dosis, a veces no las llenan todas porque no se han dado todos los medicamentos al mismo tiempo. And we've discussed that MedSync has proven research to show that it improves adherence. And MedSync also will alleviate the care or the burden on caregivers as well. Claro, el beneficio igual. A los que están apoyando al paciente, hasta los familiares también, este sistema puede ayudar a estas familias también con el manejo. So I want to go over the benefits that actually impact the pharmacy. So pharmacists have more insight and control of medication lists when they're synced. Claro, recuerden, los farmacéuticos con este sistema siempre pueden saber, tener control de lo que está pasando con este paciente, la lista de los medicamentos. It allows the identification of contraindications and duplicate therapies. Puede identificar cuando hay discrepancias o si hay algún medicamento que se ha duplicado. It ensures that drug therapy problems are properly identified and treatment plans can be formulated.
a big one, increased profitability. Claro, y también puede ayudar a tener pues, mejor resultado económico. And you'll see that there is actual increase in patient retention for that specific pharmacy. Y también puede establecer que el paciente le está gustando este sistema y entonces va a seguir usando su farmacia. The right system will help to improve operational efficiency. Ayuda con la eficiencia también. And the APHA, or the American Pharmacists Association, has talked about how a MedSync program can lead up to a 14% in patient retention. Se han hecho los estudios, un 14% de retención con un paciente se ve cuando se usa este sistema. To stay on par with who was eligible for MTM, I'd like to discuss who's eligible for MedSync. I mean, simply put, basically everybody is. Patients who take multiple medications for any condition can benefit from MedSync. Sí, esto es algo que se puede aplicar a todos los pacientes. ¿Okay? Even patient who takes a single prescription, I mentioned already, if it's a regular fill, they can benefit from MedSync. O sea, una persona que tenga muchos medicamentos y tiene que el manejo de eso, uno tiene que seguir regresando todo el tiempo, le ayuda con todo ese manejo. And one of the great things with a system that helps with MedSync is you can work with the patient to determine the best fill day for them. Lo otro que ayuda a poder hacer es determinar cuál es el mejor tiempo para traer todos tus medicamentos, el paciente al mismo tiempo para empezar esas terapias o continuar. Your patient may want the medications to be filled after payday, at the beginning of the month, at the end of the month. It just allows for really customization for that patient. Quizá el paciente quiere que al final del mes hagamos esta visita o después del día de pago y ser bien intencional con cuándo presentarse, se le haga más fácil al paciente. So before we go into a manual example, I just want to show you this, basically the flow where it's configure, schedule, fill, and then actually delivery of the medications. Sí, aquí continúa, pero quería por lo menos reflejar lo que es configurar el plan, hacer las citas adecuadas que tienen que hacer para llenarlas y después el envío del medicamento. And when I say delivery of the medications, I'm not necessarily saying that we're going to take the medications, but that is an option out there. No estoy diciendo que ahora vamos a llevar directamente a la casa así el medicamento, pero eso es una opción también. And I mentioned earlier on that if you have an appointment-based model for your pharmacy, that means that the prescriptions are being filled during non-working hours. Si fuesen a usar el modelo de hacer citas para las consultas con esos pacientes y cuándo tomar los medicamentos, eso significa que a veces estas consultas pueden pasar fuera de horas normales de trabajo. So that means they would come in during closing time with no distractions from fax, phone, or other patients, and they basically fill the medications and focus on clinical interventions during the day. Quizá tomar un turno tan pronto cierra la farmacia, tomar entonces ese momento y voy a tener esa uno a uno con el paciente, vamos a repasar y asegurarnos que esté bien enfocado. All right, just like I did with the PDC, I want to walk through the manual process so you can see how complicated this actually is. The first thing you need to do is really determine what the anchor date is going to be, and then you also need to be able to calculate those short fills to get all of the medications to that anchor date. Okay, recordando para establecer esto, uno tiene que primero establecer cuál va a ser nuestra fecha de principio con todo esto y entonces cómo tenemos que rellenar los medicamentos a corto plazo para que todos caigan en sincronización. So here's an example of a patient taking 5 different medications and their next fill date. So my question is, what date do we feel like would be the best anchor date here? Claro, un ejemplo de estos 5 medicamentos y cuando está la fecha que tienen que rellenar, uno diría, ok, ¿qué fecha sería bueno para empezar como el primer día con la sincronización? ¿Ese día cuál sería? I hear some rumblings out there. All right, we'll jump to the next one. The anticipation is killing. So February 1st on this one makes the most sense to be the anchor date. And we can kind of discuss why that is when we go to the next slide. En este ejemplo el sistema nos dice, febrero 1 sería el día para establecer ese comienzo, esos tratamientos al mismo tiempo. No el comienzo, perdón, sino la administración del medicamento. So as I mentioned, the really difficult part of MedSync is calculating the short fills, and with the anchor date of 2/1, you can see exactly how many tablets on the other 3 medications are needed.
En otras palabras, para empezar en la fecha que recomienda el sistema, entonces también nos dice cuántas pastillas hay que, por los otros medicamentos, tener a corto plazo para poder caer todos en el mismo sincronización. And this doesn't have to be done just on a 30-day. It can be done 60 days, 90 days. These medications can all be synced together. Claro, y esto no tiene que ser a corto plazo de 15 días, puede ser 30 días, 60, 90. And you also have to know which medications are able, if it's an inhaler, an injectable, something that can't be broken down into single days. Typically, these medications aren't eligible for MedSync. Claro, tienen que tener en consideración que hay ciertos, puede ser equipos médicos o algo adicional que no se categorizan para este programa de MedSync, jaladores o cosas así. So you got to calculate the short fills, and you have to know which medications are actually eligible, and having the right system is going to do this for you. Tienes que identificar, por ejemplo, cuándo vas a empezar con esto y cuáles son todas las recetas que van a poder estar juntos en esta sincronización. So before we look at the examples, I just wanted to show a list of potential clinical interventions that can be addressed and that health plans are actually paying for the pharmacist to do. El plan de salud está pagando a las farmacias y aquí son algunos de los ejemplos, qué tipo de intervenciones se pueden hacer. With MedSync and having that appointment based with the one-on-one with the patient, you're able to address these clinical interventions and bring in other revenue opportunities. Okay, con el sistema de MedSync, claro, lo que está ayudando a ustedes a desarrollar es la habilidad de poder tener una a una con paciente para por lo menos repasar estos temas. So I really like this graphic as we jump into the next objective. It really represents how the proper pharmacy management system and platform can give you that advantage to quickly identify and deploy programs. Claro, me gusta este dibujo porque muestra lo que sería si una farmacia está utilizando bien un sistema de sincronización de medicamentos y adherencia. A comprehensive computer system takes the work out of identifying and allows you to focus more on the patient. El sistema de computadora bien usada lo que ayuda es a tener que eliminar casi el trabajo que uno hace para identificar y uno poder enfocarse y darle a uno más tiempo para poder enfocarse en la educación uno a uno. Remember, you want to work smarter, not harder, and the right system will help the pharmacy margin regardless of how many prescriptions you're filling per day. Sí, que recuerda, no importa cuántas recetas estemos llenando, uno quiere ser más inteligente en la manera que uno provee los servicios, no es que esté trabajando tan fuerte. It's not about the amount of prescriptions you're filling in a single day or week, it's about the effectiveness of your system at identifying and deploying programs. No es cuántas recetas estoy llenando por día, es más, tu farmacia está identificando adecuadamente cuáles son las áreas de estas oportunidades y creando un plan adecuado para poder traer mejores resultados. All right, so this is an example of how technology in your pharmacy management system can help identify gaps. Esto es un ejemplo donde el sistema de tecnología está identificando áreas de oportunidad. Specifically here, the system is calculating the PDC, which we went through, so that's something that you don't have to worry about doing. And this allows for easy assessment of the patient's overall adherence to a specific medication. Okay, usted ve aquí que basado en la información, te presenta los niveles de adherencia por medicamento a los pacientes. You can see highlighted that it's the PDC, days left until refill, missed days, and quantity left that's on the single prescription. Ahí lo que dice también te refleja, mira, quedan estos días para esa receta, estos son días que han fallado en tomárselas y la cantidad que nos queda. I'm specifically highlighting the enalapril, where you can see it's a 99.94% PDC. Now, when you select the medication specifically, it's going to give you a further breakdown of what's going on with this patient and this medication. Ya cuando uno puede identificar que esta es un área de oportunidad, uno oprime y te sale más información acerca de lo que está pasando. Just think how much easier this is than actually doing that formula and figure out all those numbers that we discussed. Imagínate, en vez de hacer toda esa fórmula y análisis, uno oprime y ya sale lo que uno necesita con relación a la oportunidad. And as Enrique mentioned, depending on your PMS capabilities, you can run reporting to target adherence numbers for your entire patient population.
And this will allow you to be proactive instead of reactive and develop care plans to improve patient outcomes. Sí, recuerda, mejor es planificar antes de que las cosas se pongan peor y después te sale más caro tener que ayudar al paciente. So this is an example of how your system can help identify patients that are actually qualified to be in your MedSync program. Este es usando la tecnología para identificar cuáles son los pacientes que pueden usarse en este programa. So it's reviewing the med list, it's calculating the short fills, and it's choosing the anchor date all at the same time. El sistema lo que te dice, te escoge el paciente, te dice ve el listado de medicamentos y de una vez te escoge cuándo debería empezar la sincronización. The right system will suggest an anchor date, but will also allow you to customize this anchor date to better fit the patient needs. Claro, el sistema te va a poner, te va a sugerir que puedes empezar en este día. Ustedes lo pueden ajustar si es necesario. Specifically in this example, the patient is filling their Abilify 10 milligram tablets, and it's asking if we want to go ahead and enroll them in a MedSync program. En este sistema, ahí está, el sistema identifica la pastilla que está tomando, se dice, oye, ¿quieres poner a este paciente en este programa? So as I mentioned, the system will suggest an anchor date. In this scenario, it's suggesting 7/26. Y en este caso dice, ok, bueno, la sugerencia es que en esta fecha, el 26, empieces con... And you can see in the upper left-hand corner, it gives you that ability to choose the date yourself. Y ahí puedes notar si quieres cambiar esa fecha, pues también están de viaje. And every time you move that anchor date, the short fills are calculated for you automatically. Y cuando uno ajusta ese número, cuando uno va a empezar, pues entonces el sistema ya te identifica la diferencia. So this right here is an example of the short fills and how it's calculated and how easily it displays it for you. Y hay igual un ejemplo de la cantidad que uno tiene que llenar basado en la fecha que uno pone. And one of the good things about this system, it actually shows you the expected copay, so you can let the patient know every fill date what they're going to be expected to pay. Lo bueno de eso también te enseña, mira, si lo decides rellenar en esta fecha, este es el copago, pero si lo haces desde allá, ese es el copago y le das esa perspectiva al paciente. So this is going to discuss the benefits of a technology-enabled platform, which is identifying eligible patients, which you saw, selecting the anchor date, which we saw an example of, calculating the short fills, and one of the big things is scheduling refill calls to make sure that patient knows that their refill date is coming up. Ya vimos que el sistema nos puede ayudar a identificar cuáles son los pacientes que son elegibles, qué fecha podrías empezar con esta sincronización, calcular la diferencia de los otros medicamentos para que todos caigan y empiecen igual, y entonces, en adición importante, empieza a decirle cuándo deberías empezar a llamar a los pacientes y contactarlos para recordarlos. So we're going to jump ahead a couple slides. I just need to get there real quick. If we can jump to slide number 176. 176, 176, si me pueden cambiar la página ya. Uy, el técnico, a la página 176, por favor. Well, while we're waiting, does anybody have any questions at all about what we just talked about? ¿Hay alguna pregunta que se haya presentado? Nadie tiene una pregunta de momento, así. Creo que sí, si no, pero... Oh, there's one right here. Doctor Koskinas, quisiera que hiciera un comentario relacionado con... Nosotros entendemos que la parte de MTM, la parte de sincronización y la parte de adherencia son buenas para el paciente y disminuyen los costos de salud. Quisiera un comentario sobre la ley de Seguro Social y Medicare, que no reconoce el farmacéutico como proveedor. Y esto limita los recursos y los fondos para pagar por estos servicios. Que haga un comentario.
Yeah, so you're absolutely correct. We are working, and I say we, the pharmacy industry, we're trying to get that provider status. But what my job is I'm trying to bring clinical interventions like MedSync so that the pharmacies can get paid for these types of services. So that's actively what I do every single day with health plans. Claro, se siguen haciendo los esfuerzos para que sean reconocidos como proveedores. Yo creo que a largo plazo esa es la meta. Pero el programa de MedSync, la razón por la cual se presenta es para poder ayudar a tener aún más reembolso disponible para las farmacias. Enrique. La pregunta está muy buena. Sería ver cómo el gobierno incentiva directamente a las farmacias. Eso es bueno para la Asociación de Dueños de Farmacia, que aquí hay un representante. Okay, so we are at the last objective. This is very exciting. Estamos aquí aterrizando. So what I want to discuss is how pharmacy benefit managers, pharmacy, and the patient benefits from medication synchronization. Repasando, ¿verdad?, por cómo que se beneficia la farmacia, el paciente, PBM, cuando se sincroniza el medicamento. And we've touched base on this slightly, but what I want to harp on is improved pharmacy efficiency workflow-wise. Lo he dicho ya, pero lo que queremos hacer es que la farmacia sea más eficiente en cómo provee los servicios. We've talked about how MedSync is proved directly impacts the pharmacy benefit manager. Benefit manager. Y claro, vemos que mayormente también impacta el PBM. So we've already seen this slide. I just thought it was necessary to bring up, so to reiterate the facts. I'm not going to go through the benefits of the patient again. We've also already seen this slide, how it benefits the pharmacy, which I thought it was important, but not going to go through. Now I want to talk about the benefits for the pharmacy benefit manager. The first one is increased focus on improving patient care. Bueno, que con relación a los beneficios que sincronización le trae a los PBM, le ayuda a enfocarse más en mejorando la calidad para el paciente. And the two things that are really important for them are better quality scores for payers and decreased medical cost. Claro, para ellos es importante que los niveles del cuidado y el manejo sean beneficiosos aún más y los costos estén bajando. So how many out there have actually heard the term medical scores or quality measures or quality scores? Con relación a los requisitos de calidad, ¿quién está familiarizado con esos requisitos de calidad? Okay, so not that many. When I was a retail pharmacist, I had no idea what they were. Sí, cuando yo estaba también en farmacia, yo no sabía lo que era. So this right here is a really lengthy definition, which I don't think is necessary. You can read it up there. But basically, CMS holds a set of standards for health plans, PBMs, doctors, and even pharmacies. Se está viendo con relación a calidad. PBM tiene sus requisitos, lo que es considerado y envuelto en lo que es la calidad. And the goals of these measures are to provide effective care, safe care, efficient care, patient-centered, equitable, and timely care. Y ahí tienen los ejemplos de cómo tiene que ser ese cuidado al paciente. Efectivo, tiene que ser seguro, eficiente, tiene que ser con el paciente como el punto céntrico y que sea profitable, right? Que tenga su ingreso y que se haga con buen tiempo todo. And there's a lot of buzzwords in there, like goals, patient-centered, and equitable. Sí, esa palabrería que se usa para decirle mejores resultados para esos pacientes. And as I stated, I specifically work with PBMs to develop programs that help improve these goals, therefore impacting quality measures. So I mentioned that there were quality measures around adherence, and these are the three focusing around diabetes,
hypertension, specifically RAS antagonists, and then cholesterol medications. Esas tres áreas de adherencia son las principales, que son la de diabetes, hipertensión arterial y colesterol. And we're going to take a look at how different quality measures are weighted and how they have a larger impact. Se puede ver cómo cada uno se mide y el impacto que tienen. These three measures specifically are triple weighted, which means they're 3 times more, the impact there is 3 times more than other quality measures out there. Estos tres tienen la mayoría del porcentaje del peso en lo que se usa para medir lo que es calidad. So here is actually a copy from the CMS, and it's talking about the proportion of days covered for diabetes. And as I mentioned, the 80%, this is exactly what the measure measures. Sí, en el caso de diabetes, ahí se ve el ejemplo y ellos quieren por lo menos un 80%, como ya habíamos dicho, de adherencia. So this is the proportion of days covered for RAS antagonists. It's the exact same thing as the one before on diabetes. And this is an example of the proportion of day covered for statins. And remember, these were all developed by the Pharmacy Quality Alliance, and this is what CMS has developed. So you're constantly going to hear about that 80%. Recordando siempre ese 80% en los resultados que se está buscando cuando se mide calidad. So the next couple of slides, I want to dive into how you can keep up with these measures, because these measures directly impact your pharmacy and your patient population. El cómo es el próximo, se mide estos resultados que impactan su farmacia. So here I have listed some resources, but the primary one is CMS itself. They typically put out measure changes every single year. Aquí hay varios recursos que uno puede usar para medir lo que es calidad. CMS tiene mucha información que cambia cada año con requisitos y detalles. So I mentioned that measures are weighted differently, and if you can see at the top, the controlling blood pressure measure is a triple weighted measure, and that's coming up in 2024. En 2024 se va a ver que, por ejemplo, controlando la presión arterial tiene un peso de 3 veces más que los otros con relación al manejo de la presión arterial, así que para el 2024. And you'll notice at the bottom for member experience, that's actually a quadruple rated measure. That's just the name of the So member experience is basically how they interpret how they're getting their health care. How did their doctors perform? How do the health plans perform? How does the pharmacy perform? And this is a major measure that's coming up, or it's actually in place now. Parece que una de las medidas que también viene para el 24, que ven que uno de los valores más pesados, ¿verdad?, que más impacta va a ser también lo que es la experiencia de los miembros, entonces las diferentes entidades que están envueltos y su Entonces, basados en las metas que se ponen ellos, tienen que asegurarse si ponen estas metas, si ustedes están alcanzando estas metas y se están midiendo correctamente. So I want to talk specifically about controlling blood pressure and the potential opportunities that are there for pharmacies with point of care testing, actually being able to check this person's blood pressure in the pharmacy. Hablando, por ejemplo, con relación al control de la presión arterial, teniendo puntos de contacto, lugar, por ejemplo, cuando ellos vienen a hacer sus recetas, de una vez aprovechar y medirse la presión arterial. Also being able to test someone's A1C, another point of care testing for the second measure. Una cosa que también se puede hacer es hacer el examen de una vez A1C. And we do have integrated platforms out there that, once again, I'm trying to get these measures and these programs into the pharmacy so you can have an alternative revenue source. Y claro, usando estos tipos de métodos de servicio y otras plataformas va a ayudar el ingreso de esta farmacia. So these are just a couple more measures, not necessarily important for today's conversation, but I thought it would be good to know. Y estas son otras medidas también incluidas que también pueden ayudar en lo que es el reembolso.
You can see the transition of care one. This is basically doing a med review when a patient is coming out of the hospital. Por ejemplo, la transición del cuidado, cuando una persona le están dando de alta, hacer un repaso adecuado de los medicamentos y el listado antes que transicione. And this is just another example of some measures that are out there and ones to really keep an eye on. Y aquí igual, otros ejemplos que áreas uno puede estar enfocándose y poniendo atención. So these are the objectives in summary, basically everything that we talked about. The thing that I really want to hit on is how the right system can help to alleviate and make your day much more efficient. Lo que quiero volver a decir es, teniendo un buen sistema, le va a aliviar, le va a dar tiempo poder hacer su trabajo aún mejor. I feel like at the beginning we did go through some painful details, but because it is a CE, I felt it was necessary so you could get a good background. Yo sé que tuvimos que repasar algunos temas que medio dolorosos y tener que escuchar, pero hay que tener la acreditación también de la educación. So I do have my references here, if you'd like to look at them, but I do want to say thank you very much. I really appreciate the time. Agradecido por el tiempo. And then I also wanted to open the floor up if we had any more questions that I can try to answer. If not, we can do it on a one-on-one basis. Tenemos unos casi 10 minutos, pero quiero contestar algunas preguntas primero antes de estos 10 minutos, por favor. Hello, thank you, Dr. Dean. I have a quick question. You were talking about MTM and the importance of maintenance, adherence, and all those topics. Quick question regarding CMS, HEAT scores, star ratings. I understand that there's like three main conditions that they're following through, right? Cholesterol, diabetes, hypertension. But not within those categories, we have different medications, different classifications. Some of them are measurement, some of them does not count. Will you be able to at least give us a cheat sheet or maybe some point outs or where to find those medications that really take into consideration for those scores so we can provide that information to our technicians or our staff members? So you're asking, are we able to provide which medications fall under those three specific? Yeah, that's a great question. And Enrique, correct me if I'm wrong here, but I believe the right system, you can run reports to identify specific medications. En resumen, lo que tengo entendido que usted está diciendo, si hay una manera de identificar cuáles son los medicamentos que son cubiertos para reembolso dentro de esas tres opciones, ¿verdad? Y el sistema tiene la capacidad de identificar. Se supone que yo no conteste esa pregunta aquí, pero... ¿Cómo fue? Sí. Pero sí, no pueden hacer preguntas con respecto al sistema, ¿ok? Pero sí. Realmente en los sistemas lo que dice el licenciado es, obviamente, para avanzar qué cubre o qué no cubre, ¿verdad? Lo que estás hablando. Dentro de los sistemas, tú puedes hacer un formulario y tú puedes establecer dentro de un sistema y un plan específico qué formulario cubre y qué formulario no cubre. Una pregunta avanzada. Curso 404. Bien. Aquí, alguien. Sí, en Puerto Rico, el Point of Care Testing está en vías de que sea aprobado por el gobierno, está en un proyecto del Senado, el 258. ¿Cómo ese Point of Care Testing le ayudó a él y está ayudando a que se puedan cumplir con estas metas? That's a great question. So specifically with the A1C, health plans are looking to get a most recent A1C on file.
and there's a platform that you can put that information in, and then it would be supplied back to the health plan. Sí, por ejemplo, la A1C, esos resultados, los más recién, pueden de una vez ser puestos en el plan de salud y ellos tienen ya todo lo más actualizado posible. And the same thing with blood pressure. If you take a blood pressure reading and that patient needs that, the platform would do that for you. Exacto, igual con la presión arterial, tan pronto la mide, entra a la plataforma. Estamos. Muchas gracias y para servirle. Bueno, un aplauso al doctor Dan KOSKINAS, que estuvo con nosotros en la primera clase de hoy. Importante, ahora vamos a pasar para el receso del almuerzo, que se mantengan sentados. Los empleados de Ontime van a estar yendo mesa por mesa desde esta esquina de acá, a mi izquierda. Una vez le tomen el registro, de una vez le van a dar la hoja de evaluación completada de la primera clase, entonces luego pasarían por esta puerta de aquí a la derecha, a señal de salir para que sepan dónde es. No, acá, la que está acá. Ajá. Sí, y entonces al final del pasillo para que puedan pasar por el área del catering. ¿Está bien? Algunos puntos importantes para poder completar la actividad, la educativa de la mañana. Otro tema importante, mientras usted va completando su respuesta, que es bien importante, aquellos que están participando con créditos, que conozcan la agenda de la tarde. La agenda de la tarde va a ser una agenda dinámica. Vamos a ir a temas más específicos. El señor Enrique Garay y la licenciada Amelia Díaz van a estar ofreciendo herramientas prácticas, ¿no? Van a estar hablando de tendencias, de reportes, y va a ser un poco más movido. En la mañana era un tema clínico, ¿no? Así que les invitamos, ¿verdad?, que después del almuerzo, puntual a la 1, continuamos con los temas que están en agenda de acuerdo al plan educativo. Así que tengan buen provecho y esperamos que sigan disfrutando la jornada de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias.